yo lo leí como en un libro, una cuestión. Entonces el monje, mientras ella hablaba, el monje le servía un té. No sé si era un monje, bueno, pongámosle monje. Y le servía un té. ¿Sí? Y le servía. Entonces ella de repente empieza a seguir hablando, es que bueno, yo no sé qué me pasa, porque esto, porque yo, porque bla, 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 y nunca deja espacio, ¿no? Y el monje y el té se empieza a rebalsar. No sé exactamente cómo te lo estoy contando, pero a mí así me llegó. Pero entiendo Ya, para dónde hay. y ella le dice, pero espérate, se te está rebalsando. El gallo le dice, sí, sí sé. Pero no, pues, pero para de echar té en el fondo. Y el gallo le dice, es que este eres tú. Tú ya estás tan rebalsada de información, de logros, de cosas y que no hay espacio para nada en tu vida. Gianni y su familia llevan una vida fabricando zapatos. Tiempo después del Chile donde se exportaban más zapatos que vino, y luego de varias crisis, nace Gianni da Firenze, una marca que mezcla oficio, amor por el zapato y una historia de sucesión empresarial que incluso llamó la atención de gigantes como Mattel para hacer una colaboración histórica. No les voy a adelantar más, así que les doy la bienvenida a un nuevo episodio del Garage de Gonzalo. Un espacio donde exploraremos la historia y el futuro de los negocios tradicionales, el arte de construir comunidades en Internet y la irrupción de la inteligencia artificial. Pero antes de partir, quería comentarles que existen miles de negocios cuyos dueños buscan que los continúe. Se quieren retirar, no le quieren dejar el negocio a cualquiera y no tienen algún familiar que los siga. Hoy mi desafío personal es encontrar una empresa con estas características. Así que si eres uno de ellos o conoces a alguien que esté en esta situación, escríbeme. Además, en asreleo.com estamos construyendo la mayor comunidad de sucesión empresarial en Chile, donde iremos compartiendo y traspasando nuestras experiencias para que más negocios sigan vivos, generen empleo y continúen con su historia. Aprieta el botón suscribir y nos vemos en el episodio. Les aseguro que vale la pena. Vamos al principio. Vamos a la fábrica de Joao, que por ahí leí que hubo un minuto en Chile que se exportaban más zapatos que vino. Sí, pues, heavy o no. Sí, mi papá, de hecho, cuando tú por la FEDECAL, que es la Federación de Calzado, me tocó ir a México, nos invitaron a un grupo de zapateros, pero eso fue hace varios años. Y en los libros que había ahí como de la FEDECAL está mi papá, de los principales exportadores de zapatos en Chile. Salía Joao, y ahí yo me acuerdo haber llegado y hablar con mi papá, y mi papá me decía, sí, nosotros éramos así fundamentales y exportábamos más que vinos en esa época. O sea, imagínate, me decía. Y nada, y eso quedó ahí. Pero eso más o menos, ¿en qué época era? ¿Era en los 80 de haber sido la fábrica? Fue la época de los 80. ¿Y por qué era tan popular el oficio de la zapatería en general Yo en creo Chile? principalmente porque hubo muy buenos zapateros. O sea, yo creo que muchas veces los rubros, o sea, no muchas veces, estoy segura que siempre los rubros están impulsados por personas, ¿ya? Industria. Claro. Hay de repente industrias que son impulsadas por buena gente, y yo creo que eso pasó en los zapatos. Yo creo que hubo buenos zapateros, ¿cachai? O sea, Y eso eran los pioneros. fueron los pioneros, o sea, vieron una oportunidad, se pusieron a fabricar, armaron una escuela para enseñar. O sea, de verdad hubo trabajo ahí, ¿te fijas? O sea, No solamente hubo un oficio, sino que hubo un desarrollo de industria de principio a fin. Sí. Cómo los formamos y cómo montan incluso sus talleres. Es que tal cual. O sea, hubo gente en la época de mi papá, incluyendo a mi papá, preocupada de armar escuelas. No me acuerdo el nombre, ojalá me aparezca, pero había una escuela para formar personas en los zapatos. Cacha. Y incluso mi papá con un grupo se fueron a ferias internacionales por apoyos del Estado, en el fondo, en esa época, de Corfo, creo, de otro. Se fueron a exponer sus zapatos y vendían y les iba increíble. O sea, pero también fue muy impulsado por estos empresarios arriesgados, ¿te fijáis? Que creyeron que podían llegar súper lejos y así fue. Pero era una época también que el comercio exterior o las relaciones bilaterales no estaban tan desarrolladas, por lo tanto la importación china todavía no existía. Todavía no pegaba tan fuerte. No, en esa época no. No existía en Chile, por lo menos en esa época, y ellos vieron muchas oportunidades afuera, adentro también, o sea, en el mercado interno. Entonces, esa fue, de ahí viene la escuela de mi papá. O sea, de ahí él parte como con un grupo de empresarios zapateros chilenos con muchas ansias y con un montón de oportunidades. ¿Y qué apreciabas tú que eran pioneros de la industria más orientados por el negocio o tenían un amor a lo que hacían? Yo creo que el amor es clave, te juro.
Porque Como yo hacer siento que el un buen zapato. No, es que el zapatero es como que, no sé, es como que ama, como que el que se mete en el mundo zapatero es como que toda la vida va a estar en el mundo zapatero. Lo va a tratar o sea, de heredar a sus hijos, no sé. En el caso mío, no sé si todos hoy día están ahí metidos porque es un rubro hoy día sobre todo muy complejo, pero claro, yo creo que hay mucho amor y pasión por el tema de los zapatos. Yo creo que hoy día muchos que hoy día ya no están metidos, yo creo que el tema de los zapatos sigue siendo un tema importante en sus vidas. Yo tengo un tío que hacía zapatos, que era zapatero, que fue parte de la... ¿Cachai? ¿Coloqui? Los zapatos Sí, guagua. pero Él fue perfecto. uno de los pioneros ahí. Y te firmo que es parte importante de su vida el tema de los zapatos. Ahora está reemprendiendo con su hijo, mucho tiempo después, en zapatos. ¿Viste? No, si el zapato te Como juro que que... es como que lo ha perseguido. No. El zapato te juro que te queda en una familia. Como que, pucha, a pesar de todas las dificultades que significa hacer zapato, yo creo que el zapato se mantiene en una familia por muchos años. Oye, Yanni, y bueno, esta fábrica se llamaba Fábrica Joao. Sí, Joao fue la fábrica de mi papá, con esa exportaba, tuvo alguna, no me acuerdo, pero creo que no tuvo muchas tiendas. Le vendía a otros, pero en el sur y todo, pero muy poco con su marca. Como que no tuvo un tema mi papá de entender la importancia de tener una marca. Claro. Sino que él le hacía zapatos a otros les pedían, oye, mira, quiero hacer esto, y mi papá se los diseñaba, los ayudaba y les ponía sus marcas de otros. Claro, era como fábrica marca blanca. Claro, claro, o sea, al fondo él hacía lo que le pedían, él también alcanzó a hacer un par de cosas, pero después tuvo otra marca que es Da Firenze, pues de ahí, bueno, ahí te puedo contar del nombre de la marca, en el fondo que tengo yo hoy día, pero claro, Da Firenze fue esta marca un poco con todo este know-how italiano que viene de mi papá, muy fuerte de entender que para mi papá los mejores zapatos se hacen en Italia. Listo. Yo sí. O sea, y él entendió eso muchos años y se fue a Italia a capacitar él con su modelista, a entender, se fue a fábricas italianas, porque él entendió que ahí había un zapato rústico, pero de muy buena calidad y una industria muy interesante. El italiano, a mí me gusta mucho Italia, es amante del oficio. Es que... También tiene cosas industriales, sí. pero incluso ellos mismos fabrican sus máquinas. Sí. Ay, mira, no tenía ni idea. En el mundo de las pastas, ellos fabrican sus máquinas y cosas así. No, es que olvídate. O sea, yo creo que el oficio, que lo vamos a hablar yo creo después, yo creo que es algo que viene fuerte. Como que viene como el yo creo renacimiento. Que viene un revival, sí, de los oficios. Porque, empujado con mucha tecnología. O sea, y muchos yo te canales podría nuevos. decir que el día de mañana nos va a escribir gente para aprender a hacer zapatos en nuestra fábrica. Así como hoy día está la cerámica Gres, la gente va a querer después, me va a pedir, Yanni, por favor, enséñame a hacer zapatos. Pero te lo he puesto. Oye, ¿y cómo empieza tú? A ver, antes de pasar a Yanni Da Firenze, para no adelantarme, que me encantaría conversar al tiro de esto, pero ¿el negocio siempre fue un buen negocio el de la zapatería? O sea, el de la fábrica, o tuvo momentos en que tú decías de lejos, como, oye, el papá está sufriendo acá porque no está haciendo estas acciones? Tú eres muy joven, me imagino, ¿no? Es que claro, piensa que mi papá, yo hace muchos años que digo que lleva 40, o sea, mi papá yo te podría decir que lleva 50 años haciendo zapatos, o sea, por ahí. Desde que partió, digamos, con un proyecto, una idea de hacerse un OJ él, digamos. Pero mi papá lleva demasiados años en este rubro que también fue muy como aprendido por él. A mi papá nadie lo... También creo que ahí hay un valor súper importante. O sea, fue como autodidacta en el mundo zapatero. Sí. Que eso ya le da un valor distinto y aprendió harto como en el porrazo, digamos, de que de repente muchas veces iba a talleres y le decían, no sé, para este zapato tiene 3 pies de cuero. Y mi papá ahora dice que ese zapato tiene 2 pies. Entonces muchas veces algunos talleres se pasaron de listos, por no decir alguna palabra que no debe ser. Y claro, y le costó al principio. Entonces tuvo porrazos desde el inicio. Después, ya yo era súper chica, como te decía, pero ya un poco más grande también me fui dando cuenta de cosas que en el fondo mi papá lo dice. O sea, pucha, yo muchas veces de entusiasta y vamos y qué sé yo, cometí muchos errores en el camino. Como
habían oportunidades increíbles, las tomé, pero muchas veces no medí los riesgos que significaban, Claro. ¿cachai? Como, no sé, exportar sin una carta de crédito, ponte tú. Temas más relacionados como no al negocio central, sino como a la parte de cómo administramos el flujo, los pagos, los seguros contra alguna cosa, ¿cachai? Que esos son, yo te podría decir que son los problemas de los empresarios de esa época, pero sí o sí, que eran muchos, por no decir la mayoría. El vamos, pero ¿qué implica el vamos? Sí, como muy hechos, como self-made, como que en el fondo fueron como ellos mismos partieron con esta idea, como lo que yo contaba, mi papá partió haciéndose un zapato de él, o sea, en el fondo es como casi súper romántico, partió haciéndose una jota hippie y terminó siendo uno de los zapateros más importantes de Chile y está en los libros de la FECAL, Joao, de los principales exportadores, y partió él, o sea, y siempre mi papá, era como el dicho de mi papá se tiraba a la piscina y le iba llenando mientras caía. Eso es como uno de sus dichos. Bueno, eso es emprendimiento en general, pues tirarse el avión y te vaya armando el paracaídas en el camino, estáis poniendo un casco quizás. Es como parte de, y sí. él siempre lo habla, o sea, como, no, olvídate, yo me tiré a la piscina cuántas veces, pero y hoy día dice, igual me hubiera gustado haber tenido por lo menos un poquito de agua, haber caído por último, caer, pero con algún, ¿cachai? Sí. Sí, como que eso era un tema, eso fue un tema heavy para mi papá. Entonces, sí, yo lo vi y hubo hartos temas que él le hubiera gustado hacer distintos o haber tomado quizá algunos a veces menos riesgo. Cacha que, y en esa generación me ha pasado conversando con gente mayor también que también había un tabú en las quiebras, como conversar de las quiebras, porque era... estaba impresionante. Estaba como pegado al ego y a la identidad de ellos, que el quebrar ellos eran menos... Era un fracaso totalmente y era como una humillación. Claro, independiente que ellos hayan inventado la industria, es que... No, esto era lo peor, ¿cachai? ¿Y sabes lo que me pasa a mí? Viéndolo hoy día con esto, es parte del show. O sea, no sé cómo decirlo, pero quebrar también es parte de las opciones. Y puede ser que incluso en ciertas empresas es un porcentaje mucho más alto que el éxito. O sea, quebrar no, porque para mí no es fracasar, en el fondo, es quebrar nomás. Es un negocio que quizás te quedaste sin flujo para poder seguir operándolo. No significa que no era un negocio rentable muchas veces, porque muchas veces hay negocios que sí dan, pero no tenéis flujo y al final, oye, el desfase muchas veces en lo que te pagan y lo que tenéis que pagar es tal que... No lográs cubrir tus obligaciones. Alguien no te consiguiste un préstamo muchas veces estos crecimientos aceleradísimos, te quedaste sin caja. No. ¿Cachai? O sea, crecer muy rápido tampoco es sinónimo de repente de hacer las cosas bien, ¿te fijáis? En lo que es que hablando de quiebra como tal, sí. ¿Te fijáis? Pero claro, él estuvo dentro de los que quebró y con la llegada también de esta industria gigante china que en el fondo vendía lo que ellos vendían a 10, por decirte algo, lo vendía a 2. No tenéis cómo competir. Imposible. En un principio, cuando te pasa algo así, es como desolador, ¿cierto? Claro, es que es existencial porque tenéis por un lado el tema administrativo, el cómo vais tirándote a la piscina con ciertas decisiones, pero por otro lado tenéis un cambio de cómo ver al mundo. Es que, o sea, imagínate, alguien hace lo mismo que tú así a un 20%, claro. ¿Cachai? Y tu única ventaja es que en el fondo lo haces en el mismo país donde lo necesitan y quizás tus tiempos de respuesta por ahora van a ser más rápidos. Claro. Lo que pasa es que uno muchas veces, mi papá fue de los que siguió a como fuese. O sea, mi papá tiene una historia también que muchos años ¿Qué edad tiene hoy día así como una referencia? Mi papá 73. Ya, perfecto. Y fueron a tocar en la puerta de la fábrica mi papá una fábrica china. Y le llevaban las muestras y le decían, te mandamos todo, no nos paguís, vende y páganos, la consignación. Y mi papá dijo, ninguna posibilidad. Es que no quería ser chino. Porque mi papá no quería... Porque su formación además también era italiana. Primero, y en el fondo era una industria muy desconocida. Hoy día el China que conocemos es muy distinto del China de hace 20 años. El China de hace 20 años era un zapato que se desarmaba. Hoy día China hace los mejores, no los mejores, pero de los buenos zapatos también.
O sea, China hoy día es una industria muy distinta al China de 20 años atrás. ¿Te fijas? O sea, hoy día yo no digo que, oye, nosotros seguimos fabricando en Chile, pero mi papá se enfrentaba con un producto que mi papá decía, ninguna posibilidad. O sea, esto no es un buen zapato, no lo voy a vender. Esto va en contra de todo mi norma y mi ética, poco menos, es vender un zapato así. Pero hoy día lo ve y dice, Hoy día lo ve y dice, no te puedo creer que esto lo hagan estos gallos. O sea, ¿cachai? No, pues si la tecnología que tienen, entraron de a poco, a costos bajos, y hoy día tienen una tecnología que no tiene ninguna fábrica en ninguna parte del mundo. Un buen zapato no necesita necesariamente tecnología, pero para competir en industrias gigantes necesita tecnología. Porque ese negocio de volumen no es el negocio de marca y de exclusividad. Bueno, es que por eso te digo, o sea, sí. No, pero cuando tú te enfrentas a una cosa así, igual es duro. Sí, pues como desolador, que es lo que decís. Desolador, te sentís como, ¿qué hago? Obviamente que después mi papá es mega resiliente y es como, oye, vamos a hacer esto, y se fue a hablar a Italia y se empezó a traer hormas de allá y cueros de allá. Le dio toda una vuelta a cómo hacer las cosas, ¿cachai? Logró diferenciarse, sí, pero es lo que te digo. Ya sin flujo, súper complicado, bastante solo, tuvo que finalmente dejar ir a parte importante de su equipo, lo que también fue súper doloroso para él. ¿Te fijas? Entonces... ¿Y tú veías esto muy jovencita o ya estabas estudiando? A ver, mi papá tuvo como varias... Mi papá nunca como quebró. Por lo mismo que dices tú. Yo creo que mi papá, para él quebrar, era realmente un fracaso rotundo. Y hoy día uno lo ve como parte de una empresa. Hay muchos que quiebran y finalmente logran hacer lo que pueden y un año después, 2 años después, están en otro rubro o partiendo de nuevo. ¿Te fijas? No, para mi papá no. Para él no era opción, era un fracaso demasiado gigante. Entonces él trató de pagarle a todos. De hecho, un proveedor incluso le terminó pasando la llave de su auto para poder tratar de como pagar lo más posible de sus deudas, que era su mayor complicación. Porque yo le decía, papá, muchas veces los proveedores también se arriesgan contigo y de repente también es parte de... Mi papá me decía, no, porque estos son mis amigos, no son mis proveedores. Claro. ¿Te fijáis? Eran formas de hacer industria otra lógica. Súper distinta a... O sea, yo igual creo que era una forma súper correcta en esa época, pero también los negocios son parte de lo que todos vemos hoy día también. Pero no, para mi papá era... no, yo tengo que buscar la forma de pagar. ¿Te fijáis? Entonces él nunca como que quebró. Pero después el pobre quedó con un equipo súper chiquitito, tratando de hacer todo él. O sea, antes tenía un equipo administrativo, ya no. Un jefe de producción, ya no. En el fondo era él contra el mundo, fabricando 20, 30 pares. Y eso fue como en varias etapas. Por eso te digo, fue como la primera etapa yo había estado en el colegio. La segunda etapa había estado yo como en la universidad ya, no sé, segundo o tercer año. Y la última etapa fue cuando yo ya estaba saliendo de la universidad. ¿Y qué? ¿Vendíais zapatos en la U? Sí. Y ahí como que empezaste con porque, claro, con Gianni da Firenze. Es que claro, porque con este tema de mi papá, imagínate, un poco cada uno le tocó en mi familia. Mi mamá, en el fondo, se dedicó a como vender zapatos de mi papá que quedaron como de cosas que no se exportaron. Mi mamá agarró a una de sus mejores amigas, a su grupo de amigas, porque mi mamá es como de 1000 amigas, y fueron a uno de los galpones que tenía mi papá. Mi papá tenía 2 fábricas gigantes, entonces estaban tratando de vender los galpones, había que empezar a desocuparlos, y mi mamá entró a uno de esos galpones. Mi mamá en alguna época dejó de trabajar cuando mi papá en el fondo le iba súper bien y no sé qué. No, y en esa época dijo mi mamá, o sea, aquí nos metemos todos a apoyar porque las cosas no están bien. ¿Qué remar nomás? Obvio, y ahí mi mamá agarró una de las fábricas de mi papá y tenían miles de zapatos y mi mamá empezó a ordenarlos con su amiga y era como y el zapato arriba. Le fue increíble. O sea, mi mamá dice, en verdad, con eso pudimos yo hacerme cargo por último de los gastos de la casa, de todo, mientras Juan, que mi papá en el fondo veía cómo resolvía temas de empresas, quiebra y etc. Y en ese mismo mood, en el fondo, cada uno de nosotros, como yo con mi hermano, nos tocó un poco como también salir a cada uno a, oye, los papás comía lo básico y si te querías ir a un concierto, págatelo tú. Sí, ¿cachai? O sea, en el fondo no había... Era economía de guerra la cuestión. Era economía de guerra. Ya, perfecto. Entonces yo hacía collares, cualquier cosa. Organizaba hasta ventas nocturnas. Claro, y entre esas cosas se me ocurrió empezar a hacer zapatillas de colores.
yo soy amante del diseño, siempre estuve como que dentro, yo estuve comercial, bueno, la católica, y en el fondo hay ramos que me cargaban. O sea, tengo que reconocerlo. Yo, economía, te juro que lo encontraba de thriller. O sea, mal. Pobres mis profesores de economía que tuve, que fueron secos, pero, ay, te juro que no, como que me costaba mucho esos ramos, y yo siempre era como que ya terminaba, era como, no, sabes que ya eran las vacaciones, y yo decía, ya, ahora sí que me salgo. Mi mamá, no, pero ya niñita, ¿cómo te vaya a salir? Si igual dentro de te va bien, yo sé, es que mamá, estos ramos no los soporto. Ya. Yo quería estudiar diseño. Yo como que sentía que ahí estaba atrapada. Como que, ¿qué hago aquí? ¿Y cómo despichabas esta hambre de expresarte a través del diseño? Si tenías que estudiar, en el fondo, ¿qué hacías? Como mira, que traté de irme lo más posible a hacer cursos a Buenos Aires de diseño. Yeah. Me encanta pintar, hacer cosas. Entonces, como que lo tomaba más como desde un hobby. ¿Ya? Pero esta idea de fusionar estas dos cosas, los zapatos con el diseño, ¿tú veías que había como una demanda o un mercado que no está como siendo...? Es que no había nada distinto. Okay. Eso yo lo veía desde muy chica. Okay. O sea, yo el primer zapato que mi papá le pedí era el zapato de Dorothy y Mago Oz. Eso se lo pedí a los 8 años, y mi papá sacó como una mini colección que se llama Yaninita, y mi hijo vendió todo. O sea, en el fondo yo era 8 años, ¿cachai? Y ya en la universidad de repente yo me tenía que ir a Buenos Aires para encontrar cosas distintas. Como que yo con una muy amiga mía siempre buscábamos como cosas, como novedad para vestirnos, para todo, y te juro que acá encontramos que había lo mismo. Entonces nos íbamos de vacaciones de invierno a Buenos Aires, que juntábamos las dos la plata trabajando, haciendo el fin de semana como repartiendo cuestiones, inventando cuestiones. Y ahí encontramos que había un mundo muy entretenido en Buenos Aires, como de colecciones raras. Que además con mucha influencia italiana también. Bueno, absolutamente. Y después vi una oportunidad en los zapatos porque tampoco encontraba como zapatillas distintas. Y ahí me pongo a hacer zapatillas de colores y raras, y inventarle nombres raros y todo. Y en un grupo de amigas conversando, mi papá ya tenía la marca de Firenze. Igual yo en esa época ayudaba un poco a mi papá a diseñar ciertas cosas, a combinar ciertos zapatos. Mi mamá también la ayudaba. Hacíamos las vitrinas de las tiendas que tuvo mi papá como muy al final, que eran da Firenze, que de hecho hay mucha gente que me dice, ay, tu papá tuvo una tienda da Firenze en Temuco. Y yo, sí, ya. Era de, como, ¿cachai? La época de guerra igual. Hubo un intento de totalmente marca a la gente. Absolutamente. Hubo un intento, pero ya le faltaban manos. Pues. Pero faltaba manos, faltaba capital, ¿cachai? Y ya en esa época a mi papá nadie le prestaba nada. O sea, lo que logró levantar fue también capital así como de la familia, que apoyó un poco más a mi papá, qué sé yo. Y ahí yo parto haciendo zapatillas de colores, empiezo a ir a ferias en Lastarria, así como que tenían al lado mío sentada una galla con ojera de haber estado cosiendo la noche anterior. O sea, era como el verdadero diseño estaba en esas ferias. Galpón 9, en el Observatorio Lastarria. Y yo veía como esta onda de diseño que estaba ahí, y yo con mis zapatillas inventadas de colores, y que alguien llegaba y llegaba una vez un gallo que sabía de zapatos, porque me agarró esto y me dijo, espérate un poco, ¿quién te hizo esto? Yo, no, mi papá que tiene fábrica de zapatos. No, es que de todas maneras, porque es imposible que tú hagas esto si no tenía alguien detrás que sepa, porque este zapato está demasiado bien hecho. No me acuerdo cuándo, fue hace 1000 años. De hecho, salí hasta en el Mercurio, o sea, pero así como de vía social, como fuimos a una feria en el observatorio. Esto fue, te digo, hace 15 años atrás. Yeah. Cuando yo partí haciendo zapatillas y me tomaron una foto y me decía, mi hermana me fue a ayudar, y ponen las hermanas Rodríguez zapatera, y mi hermana, uy, quedé como la zapatera, y yo, tú que te metí, poco ver. Mi hermana era toda chica y yo tengo 5 años menos. Bueno, y ahí ya empecé a ver oportunidades. La gente empezó a comprar mis zapatillas de colores, empecé a hacer botas de colores en la universidad, las tenía en mi casa, mis amigas iban a mi casa y me compraban botas, y después yo le decía a mi papá, yo te tengo que pagar el costo de esto, ¿cuánto es? Ya, X, toma. Entonces yo vendía, tenía un cuadernito, le pagaba a mi papá, o sea, y ya iba como en mi negocio. Entonces desde ahí ya empecé a ver oportunidades, pero ahí yo estaba en la universidad. A ver, que yo sabía que iba a estar hoy día sentada acá hablando de Yanina Firenze, no. Para mí en ese momento era como sobrevivir. La de los puntos mirando hacia adelante nunca sucede esa cuestión. No. Es cuando te sentás y miráis para atrás, ahí como que todo hace sentido. ¿Cachai? Pero en ese momento tú me decís, oye, ¿tú sabías que después te ibas a dedicar a la fábrica y que vas a tener tu marca y vas a tener tiendas? No, ahí en ese momento era, estoy pasándolo bien, diseño me encanta, alguien me compra esto, qué entretenido. ¿Cachai? Nunca vi como... Floto. No. Y floto y
y floto y por último me mantengo y también de cierta forma ayudo a mi papá y pum. Y podría encontrar una oportunidad así como para sacar esta cuestión adelante. ¿Cachai? Pero eso lo vi años después, porque yo te digo que lo de la venta de las zapatillas partió como a mi segundo, tercer año de universidad. Yo cuando ya me meto a la fábrica así como guerra, fue el último año de universidad cuando yo tenía que dar el examen de grado, que me di cuenta que no iba a poder dar el examen de grado porque necesitaba ir y poner toda mi energía a apoyar a mi papá, que ahí estaba súper complicado todo. Ahí ya era como una quiebra, como estaba mi papá viviendo un momento súper duro. Y ahí me tocó negociar con todos los proveedores, que incluso muchos fueron proveedores míos o son proveedores míos hoy día, porque en el fondo era como, y yo negociando, y yo, no, es que no te vamos a poder pagar. Yo, pero chica igual, o sea, te estaba hablando hace 20 años atrás. Sí, pues. ¿Cachai? ¿Y qué te decían así como...? Bueno, pero ¿qué hacemos? Y qué sé yo. Yo, bueno, vamos a buscar soluciones y yo, un piojo, y hablando con los proveedores y tratando de negociar y ayudando a mi papá, porque a mí nunca se me va a olvidar un día que yo me desperté y mi papá estaba re complicado, sentado en el comedor, así como triste, como ya chato de toda esta cuestión. Si es muy fome. Te drena. Es muy fome, porque el día a día es muy fuerte, porque tenéis que negociar, tenéis que hablar tenéis que poner la cara, y muchos son amigos tuyos, y es como, pero Juan, no he hecho nada malo, en el fondo, claro. Esto no funcionó nomás. ¿Cómo les digo que estoy cagando? ¿Cachai? Sin decirles eso. Sin decirles. Entonces, duro, y ahí le dije, papá, tranquilo, yo vi los ramos que tenía en ese momento, había uno que no lo tenía pasado, que era obviamente Economía Internacional, obvio. Todos los otros ya más o menos los tenía pasados. Entonces dije, ¿sabes qué más? Este ramo lo voto porque tenía que estudiar y no voy a poder estudiar. Los otros veré cómo, porque no puedo ir más a clase, y ahí empecé a ir a... Pero en ese minuto ya para ti ya ni siquiera era prioridad el tema del examen de grado. ¿Cómo sacamos esta cuestión adelante? O sea, era mi familia mi familia la que estaba en juego, te fijas, todo este tema. Hay algo que me gustó de la entrevista que hiciste con el Julián, que estaba como medio oscuro, así. Sí, era como que le dieron una onda muy curiosa. Sí, le escribí justo ayer sobre esto, que creo que fue fue el Julián. Julián les dijo como que tú y tu marido eran muy buenos tomando decisiones difíciles. Sí. Y ser bueno significa, para tomar decisiones difíciles, ser ágil. Sí. Y que no les tiemble la mano y que no duden, ¿cachai? Y eso era lo que necesitaba quizás tu papá en esa época, que era, necesito sentarme a negociar todos los días, por lo menos una vez al día con los proveedores, hasta que esta cuestión la saquemos a flote. Sí, 100%. Ese músculo, ¿sentiste que lo desarrollaste ahí? Sí. O sea, 100%. Ya. O sea, yo te digo que, de todas maneras, yo tengo una personalidad que como que... O sea, cuando tengo personalidad, cuando chica me hice estudiar teatro. O sea, no te achicáis. No me achico, voy... Te fijáis, no significa que por dentro no esté como... pero voy. Pero me forjó heavy el carácter haber estado en ese momento ahí, como haciéndome cargo, entre comillas, porque había un equipo de abogados y otros, pero yo estaba ahí ayudando a mi papá. Entonces, en el fondo, fui como súper fuerte para... No te digo que más de alguna vez ya haber llegado a mi casa y así como... Ay, ¿cachai? Como, ay, pobre mi papá, que tiene que enfrentar esto, ¿cuántos años? ¿Cachai? Y no habiendo hecho, entre comillas, nada mal. Obviamente tomando malas decisiones, obvio. Y eso es un poco lo que también siempre yo quiero traspasar en términos del negocio. No pasa por hacer las cosas mal, con mala intención. Pasa porque son negocios. Y hay una cantidad de variables externas y cosas que tú no manejáis que pueden hacer que... Se te puede cortar la cadena por muchas partes. Entonces no quebrar, o que de repente tu negocio no sea lo que tú estimáis, ni logré el crecimiento esperado del 20-30% o más, no sé, o no es que seas una persona que en el fondo sea un fracasado, ni que lo estás haciendo mal. Los negocios no son puro Excel. Es que, el Excel aguanta cualquier cosa. ¿Cachai? O sea, en el fondo hay mucho detrás de los negocios que hacen que los negocios puedan ser exitosos. De repente hasta un poquito no es suerte. Yo creo que uno también va como tomando buenas decisiones y oportunidades, tomando oportunidades. Pero sí, de repente, haberte, no sé, metido, no sé, subirte en un ascensor, y en ese ascensor te una persona que justo algo tú le hablaste y esa persona te puede ayudar, y, o sea, hay algo ahí raro. O sea, ¿te fijáis que hay muchos de esa... Que algunos le ponen como suerte, otro es el universo está conspirando a favor mío. Llámele como queráis, manifestación, universo, suerte, gratitud. Me encanta la gratitud, yo soy súper agradecida, pero pasan cosas que no tienen
Explicación. Correcto. ¿Te fijáis? Y para un lado y para el otro lado. Mm. ¿Cachai? Entonces, y son cosas que quizás no previste, porque, oye, sí, pero podríamos quizás haber estimado que iban a llegar la industria china. El COVID, pues, ¿quién vio el COVID? Nadie. Pues. Nadie. O sea, ¿y quién vio el estallido más el COVID? Nadie. Entonces, ¿te fijáis? Son cosas que ¿Cachai? hay que estar, yo creo que en el mundo empresarial hay que tener un poco cuero chancho. O sea, no sé si es muy hermosa mi expresión, pero creo que hay que ser como un poco, tener una chaleco antibala. Como que tenéis que estar preparado para cosas que pasen que no las teníais, pero en ningún tipo de radar. Y ahí es lo que tú decís. ¿Qué tan rápido y ágil tomáis decisiones? Yo creo que ahí está muchas veces el éxito o el fracaso, porque no quiero hablar de fracaso, pero la quiebra de tu empresa. El que surja o no surja. Es que vaya a tener como estas cosas que uno no ve venir, que no prevé, que no como lo que tú decís, que no están en un Excel, ¿no? Son mucho más común de lo que uno cree y muchas veces el tomar decisiones ágiles, como de repente yo te juro que lo hablo, es raro, pero lo hablo mucho el tema de la intuición empresarial, como de repente intuir que algo pasa, de que... Eso era lo otro, que el Julián decía que tenía buena intuición, como esa guata, no, escuchen la guata. Sí, o sea, yo te juro que una persona muy intuitiva, creo que es como un valor. Todos los conceptos que existan al respecto. Creo que la intuición es como muchas veces como esa parte tuya que no es tan racional, claro, pero que ve algo que quizá... Que siente o te dice, para allá hay que ir. ¿Cachai? Y tenéis que escucharla y darle rápido. Después vaya a poder medir si es que era... Porque en el fondo y en la agilidad está eso. Porque en la agilidad no tenéis tiempo para hacer el Excel, no tenéis tiempo para el plan de negocio, no tenéis tiempo. Entonces aquí es como un poquito de guata lo que hacís o lo que no hacís, el camino que tomáis. ¿Cachai? No significa que... Que estés todo el día... Yo no digo que soy la reina de la intuición. No es como, a ver, hoy día vamos a ir para... No, soy súper numérica y todo. Pero para decisiones ágiles o para oportunidades o para un montón de cosas, un poco trabajo harto ese tema de como, ¿qué es lo que yo creo más allá de lo que veo? O sea, el número que me dice, ya, bien, ¿qué es lo que yo creo que va a pasar? ¿Lo tomo o no lo tomo? Y siempre soy mucho más de tomar decisiones a partir de lo que yo creo que más de lo que los números me dicen. Y más de alguna vez los números me han salido malos y he tomado las decisiones igual. O sea, tú vas construyendo los números no te construyen tanto a ti. Tú los miráis como referencia. Yo los números los ocupo como referencia, sí. Pero en el fondo entiendo también que hay otras cosas que tienen que ver con el, no sé, como con el tacto de la empresa, entender para dónde uno va, qué decisiones tiene que tomar. Oye, Yanni, y ahí lograron sacar el buque adelante. Sí. Y ahí justo se crea Yanni Firenze. ¿Cuál es el momento que tú decís, vamos a pescar este concepto que quiso ver la luz? La vio, pero no se consolidó. Sí. Y vamos a usar también como una combinación con mi nombre y vamos a crear este nuevo diferenciador del negocio. ¿Cómo pasa esto? Bueno, yo cuando... Esta última etapa de mi papá en la fábrica, que yo entro en el fondo, que lo que yo te decía, negociar, que me forjó un montón de cosas que son muy valiosas para mí hoy día. Después de eso yo tengo como un quiebre en la empresa y decido, no es que yo entré ahí, yo como que aporté, las cosas empezaron a andar un poquito mejor, con lo que yo te decía, mi papá empezó a venderle a algunas personas, algunos zapateros que tenían unas tienditas, qué sé yo, entonces andaba como mejor. Y ahí yo decidí un poco también terminar mi examen de grado, como un poco dedicarme a algunos temas. Y ahí entré a trabajar en un banco, 1 año. Muy bizarro. Pero porque yo salí de la universidad y me llamaron de un banco. Entonces entré a trabajar como que tú estás como, no te puedo creer, sí. Entré a trabajar en un banco. No voy a mostrar justo esa parte, pero estaba en shock, estaba así nomás. Sí, caché. Como después de todo esto, te fuiste a un banco. Claro, no, espérate. Me llamaron de un banco y en esta, bueno, tú comprenderás, en esta vida mía donde la fábrica era como el ente negativo de mi familia, pues en el fondo la fábrica era como, o sea, no puede haber otra persona que se meta ahí, o sea, se van a hundir todos, ¿cachai? Yo salí de la Universidad Comercial Católica, que en el fondo era como una buena combinación. Sí, me llaman de un banco y yo ya estaba empezando yo ya estaba pololeando, no me acuerdo si ya nos íbamos a casar con Miguel Ángel, que es mi socio, y ya creo que habíamos como arrendado una oficina, los dos como para empezar ya
como él tenía un arreglaba autos a domicilio, tenía una empresa también súper mega emprendedor, y yo viendo la posibilidad de seguir con los zapatos, y de repente me llaman de un banco y fue como, ¿qué hacer? Porque de verdad que quizás la fábrica no es el momento no podemos tener todos los huevitos en esa canasta. No, tenía que tomar una decisión difícil. Decisión difícil, y fue heavy, porque yo entro a trabajar, al final como que dijimos, ya sabes que esta oficina, nosotros pololeamos ahí los dos, muy divertidos, arrendando oficinas juntos. Y después, no teníamos ni 2 pesos, poco menos, arrendamos como una pieza dentro de una oficina, como una cosa así. Y Miguel Ángel, cuando yo entro a trabajar, también le sale como una pega a él. Así que los dos como que en vez de emprender, como que nos metimos a trabajar. Duramos 1 año, Miguel Ángel duró un poco más, y yo al año dije, en verdad, esto no es lo mío. Independiente de que entré a un muy buen banco, no voy a decir nombre ni nada, pero entré a una buena empresa, dije, ¿qué hago acá? O sea, el problema no es la organización, es uno. Es uno. Y uno se tiene que dar cuenta de eso. Sí, o sea, por favor, las organizaciones funcionan increíble, todo, pero yo no estaba hecha para estar ahí. Y nada, y al pasar 1 año hablé con mi papá, me acuerdo, yo siempre he sido muy cerca de mi papá, y fue como, ¿qué hago acá? Y ahí venía una reunión de Rancagua, y mi papá me llama y me dice, oye, ¿por qué no te venía? Pasar a la fábrica y conversamos. Me dice, oye, es que ¿para qué vayas a renegar tu futuro si tu futuro está acá? Si a ti lo que más te gusta es hacer zapatos, que no renunciáis al banco y te venía a trabajar conmigo y me ayudáis a levantar esta fábrica una vez por todas. Yo decía, uy, no sé, decía yo, porque hablaba con mis tíos. Porque no tengo ni uno, la fábrica, yo ya la vi por donde venía y era todo como... No, todo me decía que no, menos mi guata. Por eso te digo, todo me decía que no. Claro, o sea, el número decía... El número me decía no. No. Mis tíos, los hermanos de mi mamá, que son partners míos todavía. No. No, Ninita, por favor. Lo único que me dijo, haz lo que quieras, y sería, yo creo que es mi abuela. Que mi abuela es así como, la colección pasada se llama como mi abuela. Mi abuela es como demasiado clave en mi vida. La nona. No, te juro que no es la nona, porque mi abuela le llama abuela nomás, porque ella es, el lado italiano de mi familia viene de parte de mi mamá. Ok. Pero esta abuela materna igual, pero de mi mamá y de su papá. Su papá es italiano-alemán. Y mi abuela, ¿cachai? Entonces mi abuela no, en el fondo, no me digan nona. Mi mamá le decía nona a su abuela, pero no solo. Y ya, pues bueno, al final... Ya, o sea, espérate, así como en hiper resumen, todo el mundo... Me dijo que no. Todos los datos decían que no. Tu experiencia decía que no. Y dije... Y tu guata decía que sí. Y por eso te digo que todo me decía que no. Y ahí me acuerdo haber hablado con Miguel Ángel, y Miguel Ángel me dice, ¿qué querís? A punto de casarnos. Mira, no te dijo que no. Te dijo, ¿qué querís? Sí, Miguel Ángel es... Profundo. Sí. ¿Y tú qué querís? Yo le dije, sí. Este es un... Era en ese momento, ¿sabes lo que me pasó? Es mucho más profundo. O sea, no es solamente intuición, es como pasión. ¿Sabes qué? Es como, era más que solamente saber que nos iba a ir bien. No iba por ahí. Había algo había dentro un desafío tuyo mío de decir, ¿sabes qué? Mi papá me necesita y yo esto lo voy a revertir. Pero se te combinó, ahí tienes un puntazo, se te combinó unamos fuerzas con yo tengo un talento creativo que también de eso va a surgir un producto. También. Podría ser un buen negocio. Sí. Si juntáis ese paraguas, teníais la combinación perfecta, que por ningún lado daba, pero tú sabías que podía ser. Sí, y yo tengo una garra que yo creo que también es algo fuerte en mí. Como que también tengo toda esa resiliencia de mi papá. Como que a mí tú me ponías un proyecto complejo y lo más probable es que vaya para allá. Como que soy como de la que un poco también le gustan los desafíos. Nunca supe qué desafío me estaba metiendo porque fue gigante. Pero súper entretenido. Porque en el fondo ahí ya, bueno, decido, le digo a mi mamá te juro que me decía, mi mamá es súper también de apoyar, pero fue como, chuta, ya, bueno, gordita, hagáis lo que queráis. Mi papá en llamas. Pero no fue al principio nada de fácil trabajar con mi papá. Mi papá piensa que es una persona que... Espérate, ¿te puedo interrumpir? Sí. Cuando el Jorge Odé estuvo acá... ¿Dijo lo mismo? Yo le pregunté, le dije, ¿qué tan difícil es difícil es trabajar con la familia? Y me dijo,
es difícil y la complejidad que tiene es que los almuerzos del domingo se te pueden transformar en instancias empresariales. Atroz. ¿Qué opináis de eso? Totalmente. Sobre todo, no desde mi parte, que yo creo que le pasa lo mismo a Jorge, de parte de los papás. Como que mi papá es una persona que hizo esto. Es su vida. Es su vida. Mi ¿Cachai? papá es de esas personas que viene de... como que ama demasiado lo que hace. Entonces no es una persona que tuvo muchos hobbies, ¿cachai? O sea, su empresa era todo para él. Entonces le cuesta muchísimo separar. No distingue la realidad. No distingue, ¿cachai? Entonces claro. Yo sí, pues yo logro separar. Yo logro decir, no, ya, chao, hasta acá llego. O sea, yo soy súper de... Yo llego a mi casa y mi celular queda tirado. O sea, yo llego a mi casa y estoy con mi hijo, mi marido, y conversamos y comemos, y yo esto no lo veo. Pues me dicen, te llamé. Yo no lo veo hasta el otro día. Yo no veo mi celular, ¿cachai? Hay logrado es como la presencia presente que decía el Coco Legrand alguna vez. Sí, es que ¿sabes lo que pasa? Estas generaciones como las nuestras, o sea, igual tú eres harto más chico, pero nosotros estamos entendiendo que el lujo, que la calidad de vida y un montón de cosas no están acá, no están conectadas acá. No. Están en el disfrutar el tiempo con las personas que tú querís, jugar con tu hijo, una buena conversación con un amigo. ¿Me entendí? Entonces ese es el lujo. Una buena conversación en un podcast. Una conversación en un podcast, ¿cachai? Uno está entendiendo que por ahí va la cosa, ¿cachai? Sí. O claro, pero no está en estar conectado 24/7 con el negocio, o sea, con mi trabajo. Yo, mi empresa, buena onda, la quiero, la amo, pero... O sea, no me voy a morir y no voy a trabajar los fines de semana y ojalá no voy a trabajar los viernes. O sea, ese es mi... Pero igual ya pasaste, imagino, por una etapa en que había que hacerlo. Bueno, sí, obvio. Por eso lo podéis decir, ¿cachai? Sí, porque claro, no, si no te digo que no hay esfuerzo detrás de todo lo que hicimos. Muchísimo, ¿no? Aquí, ¿cachai? Pero hoy día tengo muy claro que eso está antes que otro... que quizás más, o sea, abrir más tiendas y crecer mucho más. Sí, feliz crezco, pero crezco de alguna forma en donde quizás hoy día estoy más preocupada de crear un equipo. Es que eso te iba a decir, como tú misma te estableces los límites, tú decís que cuando ya no das más en capacidad, tenés que pensar, ¿tengo que contratar a alguien? Es que, totalmente. Porque finalmente, que un poco también lo que habla el Julián es que tú querés pasar de emprendedor a empresario, tenés que pensar en organizaciones y organizaciones autónomas. Porque la marca finalmente y el valor va a estar en qué tan bien aceitaste la compañía. Y te digo otra cosa que es súper importante entender. No siempre necesitas la misma gente. Incluyendo el gerente general, que podría ser el mismo fundador. Voy a explicar, Dale. tal cual. O sea, cuando la empresa va en como tenéis que tener, pero sí va ahí, como lo que me pasó a mí, que teníamos que trabajar como locos, que en el fondo estábamos como entendiendo para dónde íbamos, que teníamos que sacarlo en la mugre en el fondo, es un equipo el que te sirve. ¿Cachai? El equipo posguerra. El equipo posguerra, que es maravilloso, que yo tuve un equipo posguerra que hasta el día de hoy, o sea, lo agradezco infinito. Hoy día tengo otro equipo que ya busca llevar la marca a crecimientos distintos, ¿te fijáis? Y eso también es súper bueno entenderlo cuando uno está desde este lado, porque ese es el equipo como posguerra, por decirlo, o que está contigo metido ahí, es el equipo que en verdad estás tú ahí, pero ahí no hay no hay nada hacia abajo. Es totalmente horizontal. Vamos todos abrazados como somos, ¿te fijáis? Ya cuando empezáis a crecer necesitáis un poquito más de estructura. Yo igual soy de estructuras bien horizontales, pero igual necesitáis arriba a alguien que dirija un poco más, porque si no los equipos también necesitan dirección. O sea, no todas las decisiones tienen que pasar por ti porque si no uno mismo entorpece la organización. ¿Cachai? Absolutamente. Y a mí me ha costado harto entender eso. ¿Cachai? O sea, y yo creo que también le pasó a mi papá. Cuando uno también está metido, sacó su negocio en el fondo de este hoyo, después empezaste a armarlo y nada, cuesta soltar las decisiones. Y es un proceso en el que estoy hoy día súper metida, como ya. Si yo quiero soltar, tengo que lograr que, primero obviamente, confiar, pero también tengo que entregar yo ciertas cosas para que la gente pueda tomar decisiones. Porque yo puedo decir, ya, tomen las decisiones. La gente puede decir, ya, pero
Dame un manual, pero algo. lineamientos. Igual tienen que bajar de algún lado. Totalmente. ¿Cómo cambiaste la mentalidad? ¿Cómo tomaste...? Porque tú misma tuviste que evolucionar para que evolucionara tu equipo, para que evolucionara la organización. Y muchas veces hay CEOs, fundadores, gerentes generales, pongamos el nombre que sea, que dicen, quizás yo no soy el hombre indicado para esta etapa. O la mujer indicada para esta etapa. Totalmente. ¿Cachai? Y tienen esa humildad de decir, ¿sabes qué? No soy yo. Pero hay algunos que sí pueden evolucionar y que pueden construir los caminos completos. El del principio, el del crecimiento y el de la consolidación. Sí. Cuando la compañía ya está en otro nivel. ¿Cierto? ¿Cómo tú te diste cuenta que tenías que hacer ese cambio de chip y de quién te rodeaste para poder empezar a empujar a la Yani al siguiente nivel? Yo creo que tiene mucho que ver también con ciertos estancamientos del negocio. Yo creo que también el negocio por sí mismo te empieza a decir cosas. Cuando tú veis cosas que de repente veis como estancamientos que tú tampoco entendí, es porque quizás lo que tú estás haciendo ya no es suficiente. ¿Te fijas? Entonces, ya necesitáis otro tipo de talentos para llegar a otros crecimientos o a otras etapas. ¿Te fijáis? Entonces, muchas veces está ahí el tema. Yo creo que le debe pasar a la mayoría de los que como que emprenden, tienen su empresa, arman su equipo y todo, que de repente llega un punto en donde tú decís, aquí como que se está sintiendo lo mismo por mucho rato. ¿Será que no tenemos los talentos suficientes para el segundo nivel? Y, perdón, no tengo el talento suficiente para el segundo nivel. Sí, porque es como una autoradiografía. Pero absolutamente. O sea, si el equipo no funciona es porque yo no estoy funcionando. No pasa por mi equipo, pasa por mí. Y eso es lo que uno, en el fondo, de repente tiene que lograr, que esto yo creo que es más para una tercera etapa de nuestro podcast, que ahí voy a tener que cortar lo que es. Lo que yo estoy diciendo ahora yo creo que es lo que le pasa, yo creo, a muchas empresas y que lo he hablado con muchos, que conozco a varias personas que son emprendedores y hoy día tienen su empresa y les va bien, que como que se sienten ya como, no sé si la palabra es no suficientes, pero con talentos que tienen limitaciones para como niveles o etapas, como llega a crecer más, ¿te fijáis? Yo creo que eso es clave entender. Y eso es lo que yo entendí. Y por eso volví a estudiar. Estoy haciendo un AMP en el ES, en la Universidad de los Andes, que me ha encantado, estoy en llamas. Entendí que por muy que no quiero desmerecer nada de lo que he hecho yo hacia atrás de los 10 años, pero yo necesito seguir aprendiendo, necesito seguir capacitándome, necesito seguir juntándome con gente que me enseñe. Yo creo que también pasa, que lo leí, me acuerdo una vez en un libro que decía que había una mujer que como que, no sé cómo era la historia, pero como que llegaba a los lugares y siempre se sentía como ella, no sé, muy vacía, como, no me acuerdo cómo era la historia, pero siempre llegaba y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y yo esto, y yo esto, y yo esto, y yo que logré, yo que hice, y bueno, ir a Gaia, pero con temas ellas personales, entonces empieza a buscar como alguien que le pudiera decir lo que le pasaba, porque se sentía así, y llega, no sé por qué, no me acuerdo si es así, pero llega como unos monjes, ponte tú. Y el monje, mientras ella hablaba y hablaba y hablaba, el monje... Creo que vi esta película, no puedo acordar quién es ya. Ya, pero yo lo leí como en un libro, una cuestión. Entonces el monje, mientras ella hablaba, el monje le servía un té. No sé si era un monje, bueno, pongámosle monje. Y le servía un té. Y le servía. Entonces ella de repente empieza a seguir hablando. Es que, bueno, yo no sé qué me pasa, porque esto, porque yo, porque bla, bla, bla. Y nunca deja espacio, ¿no? Y el monje y el té se empieza a rebalsar. No sé exactamente cómo te lo estoy contando, pero a mí así me llegó. Pero entiendo dónde hay. Y ella le dice, pero espérate, se te está rebalsando. El gallo le dice, sí, dice, pero no, pues, pero para de echarte en el fondo. Y el gallo le dice, es que este eres tú. Tú ya estás tan rebalsada de información, de logros, de cosas y que no hay espacio para nada en tu vida. Para aprender, para nuevas personas, para nuevos conocimientos, para vivir otras cosas en tu vida. Wow. Y es como, y yo te juro que lo leí y me sentí súper identificada. Porque tú dijiste, tengo que crear el espacio. Tengo que volver a foja cero, tengo que vaciar todos mis logros hasta la fecha, en el fondo. Bacán, son parte de mí, qué rico,
pero si yo quiero nuevas cosas, tengo que vaciar mis conocimientos y todo, y tengo que volver a aprender, volver a juntarme con gente que llegó a lugares donde yo quiero llegar hoy. Que me den miradas y perspectivas distintas y que me hagan cuestionarme. Todo. Y eso empecé a hacer. Empecé a leer lo que había dejado de leer hace 10 años, me metí a LMP, empecé a ir, voy a charlas y me invitan a charlas, pero yo feliz hablo desde lo que yo sé, pero también estoy ahí escuchando súper atento a los que hablan, los que están al lado mío, que gano mucho más de muchas veces eso. La otra vez la Kika me invitó a una charla de ella y al final me tocó a mí liderar un panel y fue súper entretenido porque yo como con mis preguntas desde lo que me pasa a mí, que debe de haber sido lo que le pasa a muchos de los que estaban ahí, liderando un panel que habían 3 o 4 mujeres que eran unas grosas y yo liderando ese panel fue sumamente entretenido. Porque, ¿cachai? Y es desde ese lado mío como de entender que yo creo que en la vida hay que hacerlo bastante seguido eso, ¿cachai? De volver como por decirlo de alguna forma, a dar espacio al aprendizaje, a tener conversaciones buenas y profundas. Como a volver con esos ojos como de aprendiz, no sé, como de, ¿cachai? Ser un eterno aprendiz, y está bien. Es que yo creo que eso es lo clave. Cuando dejáis eso, dejáis de aprender, pues. La curiosidad como que se va apagando. ¿Cachai? Y más allá de no sé si espero que este sea un buen año para la marca, pero por lo menos en términos personales, está siendo un buen año para mí. Y eso es lo más probable, es que se vea reflejado en la marca. Quizás no te acompaña en paralelo, porque tiene que decantar ahí, ¿cachai? Es que eso te digo, o sea, yo esto es un año que me he tomado para mí, mucho más que partí un poco a fines del año pasado, cuando decido meterme a estudiar. ¿Pero estabas totalmente sola? Así como te miraste al espejo y dijiste como... ¿Me miraste? No sé cómo fue. ¿O te contrataste un coach o alguna cuestión así como tan reveladora? Así como no. Fue a partir de unos libros que me empecé a leer. En la película y me fui, me acuerdo que con mi marido nos fuimos a Tulum. Yo creo que ahí me sirvieron las estrellas, no sé. Tuve como un tema revelador. El universo de nuevo. El universo empezó a respirar con Yanni. Conmigo. Y sí, como que van pasando cosas en las empresas también, donde uno realmente también, que es súper normal que te sintáis que tu empresa está estancada. Yo creo que le podría preguntar a miles que han estado acá y yo te podría decir que a muchos les pasa que sientan que sus empresas están súper estancadas. Pero el estancamiento es bueno, po. Puede ser. Como que yo siento que amo mi empresa, amo lo que se ha hecho. Porque todo. Te está diciendo algo. Claro, puede ser. Puede ser que aquí es lo que hablábamos, po. ¿Cachai? ¿Cuándo es el minuto de tú decir, sabes que necesito otro equipo? Cuando nuevas cosas, es cuando tú sentís que hay algo que o estoy haciendo lo mismo, o no estoy avanzando, o es el minuto de parar y decir, ¿sabes qué? Cuesta, lo sé. Muchas veces hay un sacrificio también detrás en términos de margen, en términos de utilidad, en términos de beneficio en la empresa, pero también yo creo que es ganar, por lo menos para mí. Al final mi empresa, increíble, pero yo no soy mi empresa. Yo soy mucho más, y eso es otra cosa que empecé a armar mi LinkedIn, que yo antes nunca tuve LinkedIn. No tenía ni tiempo. No tenía tiempo. Acá tenía un puntazo, Yanni, porque lo más probable es que empezar a hablar de tu marca, como tu marca personal. Sí, po. Y hace poco estuve conversando con Eduardo, no vamos a decir el apellido. Ya. Que el mismo Eduardo que estamos conversando antes. Y me decía, es que quiero hacer un podcast de esto, súper como acotado. Y yo, está bien. Pero ¿por qué el podcast no eres tú? Porque eso va a permitir que el podcast vaya evolucionando. Porque tú eres una suma de tus intereses y de tus curiosidades. No te anichís al tiro porque tenés que desarrollar el músculo creador, ¿cachai? Sí, y ahí mismo va a ir descubriendo lo que tiene que ir pasando. Y me miró así como, este filósofo, weón, ¿dónde salió? ¿Dónde salió? Se lo dije súper convencido. No, pero me encantó. Eso es lo que me está pasando este año a mí. Más allá de mi marca personal, que quizás para allá voy y no me estoy dando ni cuenta, creo que más allá de lo que yo pueda aportar, hoy día siento que es demasiado lo que me pueden aportar. Incluso una conversación así que hablo de mí o de mí entre comillas, porque hablo de la empresa, hablo de las personas que me han acompañado, de todo lo que me ha pasado. El hablar de repente de eso es como un volver, escucharte, ¿cachai? Es un volver a decir, oye, mira, ¿verdad? O que es como volver a aprender de las cosas que uno vivió, que muchas veces no tenéis tiempo de parar y decir, ¿quién era yo hace 10 años? ¿Quién soy yo hoy día?
que espero para mis próximos 5 o 10 años. Hay todo un tema ahí súper interesante. Son esas instancias en que uno como que tiene un hito en que puede reflexionar sobre sí mismo, que incluso son estas conversaciones que después las vaya a poder ver, pues vaya a decir, mira, así hablaba, claro. así pensaba. Sí, totalmente. Voy para allá, ¿cachai? Totalmente. Ya, pero metámonos en Yanidía Firenze. Ya, Quiero hablar de zapatos, porque tengo los zapatos aquí, me están pidiendo aquí como, por favor, ábreme. A ver, Yanidía Firenze, para hacértela súper cortita, comillas, dentro de lo que vamos a poder. ¿Cachó cuando te dicen cuento corto que es el cuento más largo en la vida? Bueno, es que no te lo voy a decir. No voy a decir cuento corto. Mi abuela siempre decía, cuando me dicen a mí cuento corto, ya me dan ganas de pararme e irme al tiro porque se cuento corto, lo que viene es largo. Ah, ¿cómo ese? Claro, no. A ver, bueno, posterior a este llamado de mi papá, siéntate y ven a trabajar conmigo, parte un camino súper difícil en donde nos tocó, ahí entro con mi marido Miguel Ángel, que es mi socio en Yanidía Firenze, en el fondo entender un poco en dónde estábamos parados. En ese momento la fábrica estaba viviendo, yo creo que la última quiebra y la final. Las cosas estaban súper complicadas, estábamos haciendo muy pocos pares, no había ni siquiera plata para pagar los sueldos de los viernes, o sea, era un mundo de guerra, como lo dijeron en el diario Financiero, era una entrevista que me hicieron. Sí, leí ahí fábrica posguerra. Posguerra, te juro. Como de cagado no le pusieron Chechenia. Te juro, es que ahí fue heavy. Y ahí en el fondo mi marca no era opción, porque no había capital para hacerla, no había nada. Entonces ahí lo que nos tocó hacer, en el fondo ahí fue un tema que yo lideré, yo le dije, la única forma de salir de esto es que tenemos que vender y hacerle zapatos a otro. Y ahí me empezaron a pasar cosas que ahí te juro que yo digo que esto es el universo. Pero espérate, antes que me lo diga ahí, cortito. Sí. No era lo que tú querías hacer, sino que era lo que había que hacer. Exacto. Era lo que yo entendí que había que hacer. Porque tú tenías ahí adentro mi tema de mi marca. Creación, la tenías clara, pero no era el minuto para hacerlo. Es que no era el minuto. Porque si no me iba a conseguir capital, las fábricas estaban recontra quebradas, o sea, no había por dónde. Entonces yo en ese minuto dije, hoy día lo que hay que hacer es levantar la fábrica, hay que sacarla de la quiebra. Y para poder sacarla de la quiebra, tenemos que salir a vender. Y ahí me empezaron a pasar cosas raras. Por ejemplo, tenía una amiga que estaba trabajando en Umbrale, que yo le vendía zapatos y en estas ventas nocturnas que yo hacía cuando estaba en la universidad, se acordó, me llamó y me dice, todavía seguí. Yo pensé que quería comprarme zapatos. Nunca pensé que había entrado de compradora a Umbrale. Y ahí me dice, Yanni, trae una muestra, y yo traté de hacérsela en tiempo récord, y ahí entramos a Umbrale, a hacer zapatos por muchos años, con los diseños de ella. Ahí yo no me metía. Ellos tenían un equipo de diseño, ellos me decían lo que querían, y nosotros en la fábrica les hacíamos lo que ellos querían. ¿Dudas? ¿Qué? Me voy a morder la lengua, dale. Ya. Después empecé a entrar a otras empresas, Ripley, París, y qué sé yo. Y ahí empezamos, en el fondo, a que la fábrica ya empezara a entrar a niveles de producción que permitieran que la fábrica saliera adelante. El régimen, o sea, como ¿a dónde está mi break? Hoy día nosotros, toma ahí. Claro, o sea, nosotros en ese momento hacíamos 50 pares, con suerte, 20 pares, y no, necesitamos hacer 80, 100 pares. Y ahí empezamos a montar, empezamos a conseguirnos créditos con los proveedores nuevamente. Me tocó hacer factoring, o sea, hasta de órdenes de compra. O sea, ni te cuento lo que fue esa época. Te digo que uno de los hitos, que me acuerdo así con emoción, es cuando dejamos de hacer factoring. Fue como, no lo puedo creer. Cuando un día me acuerdo a mí la gente, yo le digo, oye, hay que ser facturista, factura. No, no es necesario, si ya como que se logró capitalizar. Te juro que ya era como, na. Igual aparte el retail a nosotros nos pagaba súper bien. Como que eso fue una negociación que yo hice con ellos porque habían también en esa época ya políticas súper buenas como ProPyme. A 30 días y todo el cuento, ¿no? Todo ya, como que ya estaba. Entonces, en el fondo, como que fui súper apoyada, de hecho, también, como con todo. Y en una de esas tantas movidas, llego con uno de mis zapatos a París y ahí me hablan de Monjita la Moda porque en esa época la compré ahora, que era un amor, me dice, oye, estos zapatos están lindos, ¿quién los hizo? No, yo, como tú. No, es que yo cuando estaba en la universidad hacía zapatillas de colores, zapatos de colores. Pero ¿por qué no está ahí en Monjita la Moda? Monjita la Moda era una agrupación de diseñadores emergentes que estaba en distintas tiendas de París, ¿cachai? En, no sé, el Las Condes, Parque Arauco, no sé. Ya, pues perfecto, listo, pum. Y ahí voy, hablo con las de Monjita, entro a su consignación en esa época toda, con Yanidía Firenze. Y me acuerdo que el día que despachamos me llamó una de las dueñas para decirme que... pero te pidieron, no, tráeme los zapatos pintados. Eso es lo que te pidieron. O sea, como los zapatos pintados. No. París, yo le estaba haciendo los zapatos a ellos. Sí, no, el de las monjitas. Esta agrupación. Sí, ellas, Monjita la Moda, era una agrupación de diseñadores emergentes. Sí, correcto, pero ellas querían
Y ellas te habían reconocido por los zapatos pintados, ¿cachai? Como coloridos. Eso, los Sí, del... como ya, colores. ¿Pero te pidieron eso o te pidieron el producto que ya estáis fabricando? No. Ellas no me pidieron nada. Ellas me pidieron, Yanni, entra a las tiendas. Okay. Y yo decido entrar con estos zapatos coloridos porque digo, si yo voy... Aquí pruebo. Aquí pruebo. Si yo pongo un zapato negro, me van a comparar con todas las marcas de zapatos negros y lo más probable es que nadie me compre porque diga, porque voy a confiar en este zapato negro que no he visto en mi vida. Si hago zapatos raros, de muchos colores, muchas combinaciones, aunque sea un mono, aunque parezca un payaso, alguien lo va a tomar porque decir, ¿y esto? Esto es distinto. Esto es raro. Ya, y esto es una decisión de intuición, porque no tenía cómo medir que esto nuevo iba a funcionar. No tenía cómo medir. Ya, ahora necesito decir algo. Dime. Como te diste cuenta qué es lo que había que hacer y le pusiste tanto foco a eso, ¿tú sentís que de alguna manera como que el camino se mostró por sí solo? Porque no tenías tiempo para desconcentrarte en otras cosas. Que son todas estas cosas que me vais diciendo, como que tu amiga era la compradora justo, ahí la cuestión, y como que, pero todo iba en ese camino. ¿Lo sentiste así en algún minuto? Claro, como que en el fondo... ¿La gente supo cómo ayudarte o tú misma, como dijiste, bueno, ese es el camino? Sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que en el fondo mucho, cuando parto haciendo estos zapatos raros, que los partí haciendo en la universidad, que yo en la universidad también me di cuenta de eso. Sí. ¿Cachai? No es que yo te digo... porque hoy día hacemos zapatos en negro y todo, pero porque hoy día la gente entendió que el zapato es bueno, de calidad y le encanta. Además, al chileno le gusta vestirse con los mismos colores de siempre. Po. ¿Cachai? Pero había un público que buscaba cosas nuevas de todas maneras. Y ahí yo creo que ahí se había una oportunidad que yo la vi desde que estaba en la universidad. Sigo con ese concepto y esa idea de hacer zapatos distintos, porque yo decía, todos los zapatos son iguales, yo necesito hacer un zapato novedoso, distinto, no sé qué. Y ahí ese día fue un exitazo la venta. Me llamó una de las dueñas y me dice, oye, Yanni, en verdad te dio increíble, como que eres de las marcas que más ha vendido desde que puso sus zapatos, o sea, casi que ahí vendió todo. Sin mayor activación, el zapato estaba... En un puesto, ahí, en un atril, y la gente pasó y lo compró, y tráenos más mañana. Como, yo me acuerdo que yo soy súper llorona, entonces yo me ponía a llorar en Alto Las Condes porque era la última tienda que ya había ido a despachar, estaba con mi mamá y yo... Imagínate hubiese tenido redes sociales. No, habría sido otra cosa. ¿Cachai? Igual ya teníamos algo de Facebook, pero super under, no sé. Entonces, todo este camino que yo te podría decir de Yanni a Firenze ha sido un poco a partir de eso. Después estábamos vendiendo increíbles monjitas. París nos llama como diciéndonos, ¿sabes qué? Hubo un hito importante en una venta de una tienda que le ganamos como a la marca más importante que nunca nadie la había ganado. Monjita en el fondo le ganó, y cuando ven que la marca que le había ganado en verdad era Yanni a Firenze, porque éramos el 90% de la venta, fue como, venga a conversar con nosotros. Y ahí pasó a ser marca en el fondo de París, como más propia de París. Me dieron miles de traseras, en la trasera de no sé qué, súper pro de la Alto Las Condes de Costanera. Fue increíble. Después empezamos a salir a la revista de ellos, me pidieron que hiciera una colección de Foster by Yanni a Firenze, me acuerdo de Opposite. No, todo era así como increíble, alucinante, y zapatos distintos y coloridos. Pero no eran los Yanni a Firenze puros, sino que eran colaboraciones. En verdad, yo partí con los Yanni a Firenze puros, en Monjita y todo. Las colaboraciones vinieron posterior a cuando ya París vio que en verdad la marca tenía demasiados buenos números. ¿Cachai? Entonces fue como, oye, Yanni, ¿por qué no hacemos esta colaboración con nosotros para esta marca? Y yo, sí, feliz. Ahí quiero entender una cosa, Yanni. Como, si le ponen Opposite by Yanni a Firenze, por ejemplo, ¿cuál es el valor agregado que está entregando la primera marca en ese caso? Porque tú eres la marca y además eres el estilo, ¿cachai? El estilo del zapato. Lo único que cambia es el nombre, y por eso, como ellos tienen esas ubicaciones, va a ir el zapato y va a rotar porque le está yendo bien. Ese es como el... No, o sea, lógica. ¿Cuál es la lógica de esto? ¿De esa colaboración? La colaboración, por lo menos en ese momento, fue... Tú en el fondo diseñanos una colección para esta marca nuestra, pero en el fondo... ¿Con tu onda? Como con mi onda, pero también entendiendo el público de esas marcas, ¿cachai? Que es lo que hicimos ahora con Barbie. Lo que uno hace con eso es que uno evalúa la marca, la estudia, lo que me pasó a mí, yo estudié Opposite, estudié Foster, estudié el mercado, estudié qué tienen. Entonces, por ejemplo, yo hacía zapatos con tachas, pero no todos mis zapatos eran con tachas. Entonces yo entendí que para Foster la tacha era un valor porque le daba como un poco más de rock, entonces hizo unas chalitas con tacha. Pero en el fondo lo que hace la marca ahí es como que
Diseñar. Me compra una colección que en el fondo es que yo les diseño, porque el resto de las cosas, yo cuando les hacía colecciones, ponte tú, de Alanis o cosas así, ellos me decían lo que yo tenía que hacer. Yo no me metía en el diseño. Aportaba, si es que me preguntaban, oye, Yanni, ¿qué opináis de esto? Me encantan. ¿Cachai? Oye, bajémosle el taco. Yo podía aportar, pero ahí el diseño viene del equipo de esa marca. En cambio, cuando es Foster By, es que en el fondo yo le diseñé ese producto y ellos obviamente me lo aprobaron y ahí entramos. Y ellos me lo compraron. Entonces, para mí también era un golazo, porque salía en la revista, estaba en sus tiendas. La marca iba a aparecer mucho más. Iba a aparecer, ¿cachai? Un poco lo que pasó con Barbie. Que en el fondo, a ver, quizás desde Barbie ellos no claro, ellos no publican. Está dentro de un paquete. ¿Cachai? Y mandaron 2 más encima. Entonces, sí, ¿cómo, yo he pedido. ¿cómo partió eso? ¿Cómo se da la colaboración con Mattel? Porque es Mattel, Barbie es de Mattel, ¿cachai? Aquí adentro están... Sí. Esto parte hace más de un año, yo creo ya, en donde yo me acuerdo que estaba de vacaciones, en este Tulum, el Tulum del universo, te juro. El Tulum, así le vamos a poner, el Tulum del universo. Y me llega un mail de alguien de mi equipo, un WhatsApp, ya no me acuerdo, como, Yanni, oye, no, casi que, perdona que te moleste, yo como, no, dime, ¿qué pasó? Como, no te preocupes, como que, oye, nos llegó un mail como de Mattel, que quieren hablar contigo porque... En ningún momento pensó que era como pitanza, era o sea, como huevo. Así. Yo de inmediato dije, es pitanza. O sea, obvio que check. no. O sea, obvio que no. Entonces le digo, pero May, ¿tiene 2 T el Mattel o tiene una T? Así como, obvio que esto no es. Ya, ni tiene 2 T, si no te hubiera escrito, si ya lo revisé, lo chequeé. Ya, pásame el mail de la persona que no escribió, tanto. Entonces le devuelvo y le mando un mail como, oye, tanto, no llegó este mail tuyo, ¿cachai? Tipo, ¿qué onda? Como pero, cuéntame... Sí, pues, ¿cómo nos descubrieron, po? Ya, pues. Esa es la cuestión que me tiene metido. Pero esto es Mattel Chile. Es como desde las oficinas de acá de Chile. Y me escribe al tiro, Yanni, gracias por respondernos. Mira, que lo pasé increíble en tus vacaciones, por favor, apenas llegué, escríbeme. Llegué, seguía intrigada, no le conté que esto ha sido como un temón. No le conté. Yo no le contesto a nadie, pero a nadie. O sea, bueno, a mi marido, obviamente, a mi papá. Esto era secreto de Estado. Esto era secreto de Estado. Yo no le contesto, pero te juro que a nadie. Y mi amiga después era como, Yanni, por favor, ¿cómo nadie supo esto? ¿Cómo nadie le contaste? Yo era tanto... Pero ¿no te pasaba que como con el secreto, no sé si has visto El Señor de los Anillos, pero como que el anillo, weón, como que está ahí como que tirita y como que todo el mundo lo quiere y tú con este secreto es como, weón, ¿qué hago con esta? Sí, es como, no, es que sabes que no me daba para contarlo porque como que tenía miedo de que no pasara, como que no sé cómo explicarte, como era algo tan entretenido, tan distinto. Bueno, y ahí fui a las oficinas de ellos y en el fondo uno de los que está manejando este tema, que divertido, nos traen bolsas, cosas que en verdad era solo las cajitas. No, lo entretenido en el fondo era que uno de ellos conocía la marca hace muchos años por su señora, que era fanática, pero estoy hablando que conoce la marca hace 10 años, o sea, casi cuando partimos. Y él cuando entra al tema de licencias, él dice, ¿sabéis qué? La licencia que hay que hacer es con esta marca de zapatos Yanni Firenze. Y parece que habla a Mattel, lo habla como a nivel corporativo, le dan el ok y ahí empezamos. Y esto ha sido, o sea, de hecho, en el LinkedIn del head, no sé qué, de Mattel, él pone esta colaboración. O sea, lo puso en su LinkedIn como, wow, Chile. Ha sido todo así como muy wow. Porque cuando me llaman a esta reunión con el equipo de Mattel, estamos allí, qué sé yo, conversando, me muestran un par de videos en donde hablan que esto se ha dado mucho con la película. Yo no sé si tuviste la película Barbie, pero... No la vi, pero vi que salió una última hace poco. Ya, hay un tema súper importante de Barbie, de un poco de esta muñeca, de esta muñequita en el fondo que para algunos es solamente un juguete, pero en el fondo ellos tienen un trasfondo mucho más profundo detrás de esta muñeca. Un movimiento, fue un tipo de cultura. Porque en el fondo la creadora de esta muñeca, de esta Barbie, que en el fondo es más que una muñeca como una guaguita, es una mujer. Sí. En el fondo, cuando su hija solamente jugaba con muñecas como o de porcelana o ¿cachai? Que eran como guaguas, en el fondo lo que decía, lo que dice la película y todo, es que en el fondo la mujer era como mamá.
Y ella quería que su hija, en el fondo, pudiera hacer lo que ella quisiera. Entonces Barbie un poco se crea a partir de esa necesidad de empoderar a las mujeres, ¿cachai? Y en el fondo de jugar con una versión tuya adulta, por decirlo de alguna manera, ¿cachai? Ha tenido críticas y Sí, de todo, todo, como todas las cosas. pero la película ha tenido muchas más como elogios. Opiniones muy constructivas. Muy constructivas. Creo que le dio otro vuelco a Barbie. ¿Echa? Y a partir de lo que me muestran a mí, me muestran un video del gap de las mujeres y de las niñitas. Hay un gap, como una brecha a partir de los 5 años, en donde la mayoría de las niñitas deja de soñar, como con la versión, con lo que quieren ser, porque se sienten menos capaces y hay un montón de cosas como ahí. Y Mattel lleva mucho esa información, lleva mucho eso. Hoy día le ha dado vuelta en el tema de las Barbies que tiene. ¿Es la cruzada en la que se metieron? Sí, bueno, interesante. súper interesante, como de las mujeres astronautas. Hoy día... Hay una chilena, va a ser, sí, va a ser astronauta. Sí, Matilde... ¿Cachai? No y en el fondo hoy día Barbie lo que hace es que tiene también mujeres... Tiene las Barbie de las mujeres íconos en el mundo que ellos consideran como íconos. Pero no sé, desde presidenta, química... Cacho, o sea, la Barbie como que el giro que le está dando a la mujer es posicionarla como el... Cada Barbie como referente del yo puedo, yo logro. O sea, absolutamente. A mí me gustaría, yo sueño, y hay alguien que cumplió ese sueño. Bacán. ¿Cachai? Hay una mujer que cumplió ese sueño. Entonces ya la brecha ya no es la misma, po, es distinta, porque ya hay ejemplos de mujeres hay que mirar, hay a quien mirar, ¿cachai? Entonces, más allá del estereotipo físico, que ese fue un tema que la verdad que a mí nunca me importó cuando yo era chiquitita jugando Barbie, no fue un tema, pero me encanta hoy día más adulta la vuelta que le dan y hoy día son súper inclusivos, súper interesante la vuelta. Entonces, cuando me llamaron a mí y me mostraron esto del gap y un montón de cosas, es que me tocó. Fue como, me encantó lo que está pasando en Mattel. Tiene propósito esta cuestión. Tiene propósito y de repente, y de hecho empezó a darle una vuelta cómo yo presento todo este tema y en una de mis dándole vuelta, qué sé yo digo, bueno, yo soy en el fondo una niñita que partió jugando con Barbie. Barbie siempre fue mi juguete favorito por lejos. Le hice ropa, le armaba casas casi construidas por mí. Y yo he recorrido un camino para llegar a ser quien soy hoy también, po. Absolutamente. Entonces, yo era esta niñita que juega con Barbie en el fondo, de chica, mega soñadora, súper creativa y todo, y que en esta ya ni adulta llegue Barbie, te toque la puerta y te diga, hazme una colección, es como en verdad Barbie cumple los sueños. Una locura. Y ahí el equipo de Mattel dijo, esta galla entendió todo bien, nos encanta para dónde vas, porque más allá de crear una colección, entendiste que acá hay una mujer que parte jugando con Barbie y se convirtió hoy día en una creadora de productos de Barbie. Te articulaste bien y te complementaste con la historia. Con la historia, ¿cachai? Y ahí también entendimos que había que hacer un diseño distinto. Entonces, por ejemplo, no sé, parece que no me pudieron mandar uno que te quería mostrar, pero lo pueden ver después en la web. Agarramos unos cat eye de una guía de estilo, que es la Barbie de 1959, que es la primera Barbie, y los pusimos como en la antifaz del mocasín. O sea, tomamos... ¿Tiene elementos históricos? Tiene elementos históricos de la Barbie. ¿Qué se los metiste al...? Estoy desesperado, ¿los puedo abrir? Sí, obvio. Ponte tú. Y también otra cosa que hicimos es que no hay zapatos fucsia. Que es otra cosa que fue una locura. Todo lo que iba a acompañar a esta colección iba a ser fucsia. Las cajas, bolsas. Sí, po. ¿Este es el color? Po. Sí, po. Pero no hay zapatos fucsia. Son blancos, negros y celestes. Nada más. Entonces eso también le encantó a Barbie porque yo dije, Barbie no es solo fucsia. Y ahí fue como, Dios mío. ¿Cachai? Aquí dice... Barbie by Gianni Firenze, esta colección especial rinde homenaje al legado atemporal de Barbie. Eso me gustó. Hay cosas que son atemporales. Es que 100%. ¿Cachai? Reinventando su elegancia icónica a lo largo de las décadas. Cada diseño combina modernidad y nostalgia, pensado para mujeres que encuentran en la moda una forma de expresión y buscan piezas únicas que evoquen la esencia y el encanto de una era inolvidable. Ahí está la temporal de nuevo. Inspírate, sueña y diviértete creando momentos únicos con Barbie y Gianni Firenze. Mattel. ¡Wow! ¿Viste? A ver, Gianni, explica esta... qué bonito. Sí. Bueno, entonces... Explica esta maravilla. Claro, estos zapatos en el fondo agarramos... había un moño
de una Barbie en el fondo. ¿Cómo llegaste primero a la idea de que tenía que ser como... Aquí voy a pegar de ignorante mal, pero... ¿qué? ¿Esto es un mini bototo? ¿Es un...? A ver, ¿Qué nosotros de partida, como marca, hacemos... Sí, nosotros como marca hacemos poco tacos de aguja. O sea, en verdad no está dentro de nuestras líneas. Entonces, cuando yo hablo, le comento esto a Barbie, o sea, a Mattel, digo, nosotros no podemos perder nuestra esencia. No, pero Yanni, o sea, sabemos, no te preocupes. Sí. O sea, nosotros hacemos zapatos planos y muchos de eso también tienen que ver con la película. La película termina con la Barbie en una Birkenstock, como que de hecho un día se despierta y como la Barbie siempre ha tenido los piececitos así porque siempre usaba zapatos de taco. Y se despierta más relajada. Y baja los pies y es como un ícono, ¿cachai? Que es un poco lo que pasa hace muchos años ya con Barbie. Ellos me dijeron, Yanni, no pierdas tu esencia. Hagamos algo que en conjunto tenga sentido. Okay. Entonces, nosotros, este tipo de botín, que es el cutout, que es abierto en los dos lados, que no tiene cierres ni nada, es un icónico, es un zapato muy ícono de la marca. Pero para darle un toque también un poco más Barbie, ocupamos la guía estilo 1959, en donde los colores son celeste, blanco, negro y fucsia. ¿Cachai? Entonces, este zapato lo encontráis en celeste con negro y blanco con negro. ¿Cachai? Y este rosetón está inspirado en que Barbie sale como de perfil y tiene un moño, ¿cachai? Tiene un moño así. Y este moño, como que en el fondo pensamos como que era en el fondo como una rosa y se hizo para los dos lados, ¿cachai? También, por ejemplo, hay un traje de baño de la Barbie, de la guía estilo, que son líneas blancas con negro. Entonces agarramos una puntilla e hicimos blanco, negro, como imitando el traje de baño, ¿cachai? Así todo ha tenido mucho diseño, ¿cachai? Para en el fondo darle como algo distinto y algo entretenido. Hicimos una caja de colección. Nuestras cajas en el fondo no son así, pero esta caja la hicimos, pero así para que podáis guardar después, ojalá tu zapato, porque estos zapatos en verdad son de colección. Y en el fondo tienen ahí imán, entonces tienen todo un cuento. Y que te quepan bien en el closet y todo el cuento. Que te quedan increíbles. Está precioso. Y ahí me contáis como los detalles del zapato y como que lo miro y digo... Sí, no. Y tiene el Barbie ahí. ¿Cachai? Como que me siento transportado a toda la onda de Barbie, a pesar de que yo no soy el consumidor. Claro, y lo otro entretenido, que en verdad, si tú ves la guía estilo 1950 de Barbie, ¿qué es ahí? Amo mis Yanni. Amo mis Yanni. Sí, y te queda marcado de repente, no sé si anda ahí en la arena o cosas así, queda marcado. ¿Cachai? Claro. Pero en el fondo un poco lo entretenido de esto es que más allá del producto, más allá de todo, también te evoca 1959, este tipo de zapato. Es que eso te iba a decir, es como... Es un zapato vintage. Entonces, cuando también teníamos que salir a contarle esto a nuestras clientas, que era todo un temón de cómo lo hacíamos para que realmente también fuera entretenido, al principio el equipo fue como, ya, contemos. Le dije, no. Partamos de cómo le contamos esto a Mattel. Lo hablamos como equipo. Y en el fondo era... Porque así después se lo van a contar a la gente. Y están todos en la misma. Exacto. Es Yanni soñando, en el fondo, y que llegue Mattel. O sea, Yanni que amaba las Barbie y se hizo un video y te juro que fue increíble y súper emocionante. Como salen fotos mías de súper chiquitita, yo así como con unos moñitos jugando y después yo diseñando estos zapatos en las oficinas de Mattel. Fue súper entretenido. Entonces la gente yo creo que entendió. Conectó con eso. Entendió súper bien. ¿Y este Yanni cuál es? A ver, no tengo idea cuál viene el celeste. Ahí. Claro, este son como unos mocasines. Sí, esos son, pero como son más... el mocasín por lo general es más redondito, pero este es como un zapato, ¿cierto? Que tiene una punta ahí más puntúo en el fondo, tiene el mismo rosetón y tiene esta combinación, ¿cierto? De colores celestes con negro. ¿Cachai? Una persona... Este lo tengo yo y lo máximo. Tus clientas, fans a esta altura ya, ¿pueden usar esto, por ejemplo, para ir a trabajar, para hacer su vida cotidiana? ¿O son solamente zapatos como para alguna ocasión especial? Mira, nosotros en general no tenemos zapatos para ocasiones especiales, como que un tema del que hablamos de la marca. O sea, la idea es que te pongas un zapato funcional, colorido. Este es un zapato mega cómodo, los dos, para usarlos en el día a día, o sea, las horas que queráis. Y en el fondo te acompañan en cualquier ocasión, en cualquier momento, lo que tú quieras. Hay gente que en el fondo dice, no lo voy a ocupar porque los cuido, qué sé yo. Increíble, pero no es el objetivo de la marca. El objetivo de la marca es que tú ocupes los zapatos para cualquier ocasión, en cualquier momento, y que te sientas... Que estás en la onda.
no, increíble. ¿Cachai? Como que en el fondo va ahí con todo y súper como feliz de ocupar un poco nuestros zapatos. En el fondo como que un poco lo que estamos tratando de hacer con la marca y para dónde la queremos llevar también es que nuestros zapatos o nuestras piezas únicas, de ediciones especiales y lo que sea, sean ocupadas también como de inspiración para mujeres para poder llegar a donde quieran llegar. Como cumple tus sueños a través de que tu se metan diaria, dentro del personaje. ¿cachai? Y incluso realmente muchas veces aquí está como esa cuestión de ay, ¿y cómo ay, pucha, que me vestí, ¿cómo me pongo estos zapatos? Yo siempre digo, parte al revés, po. Parte del por el zapato. El zapato es tan espectacular que parte al Que te revés. empodera y hacia arriba, po. Y para arriba, lo que queráis, pero el zapato tiene que ser. Entonces, la verdad que esta colección ha sido increíble, hemos tenido con mucho como. Ha tenido un Buena marketing, llegada sí, ha tenido un marketing súper entretenido. La llegada, las clientas han rayado, porque en verdad es una colección de culto. O sea, es una colección para las que son fanáticas de la marca, no pueden no tener un zapato que le hicimos Barbie por Gianni Firenze. Y ahí me quiero pasar al último tema. Pero antes de eso, te quiero preguntar por una cosa que me viene dando vuelta en la cabeza de toda la conversación. ¿Cierto que tú identificaste en algún minuto que el hacer marca y hacer estas piezas de arte, esto ya no es un zapato, ¿cachai? Iba a significar que te iba a poder aliar con lo que antiguamente para Joao era su competencia, que casi lo deja fuera del mercado, que es China, que es Brasil, para poder fabricar con otros proveedores, otros países, pero ahora, como tú tenés el diferenciador, le vas a poder dar escala a la compañía, vas a poder pensar en otros países incluso. Como que, ¿cómo articulaste eso? ¿Tú lo veis muy posible hoy día? ¿Trabajáis así? Que yo veo muy posible como lanzar nuestra marca, o sea, como que seguir creciendo y hacia afuera, claro. Totalmente. Pero ¿sabéis lo que pasa? Yo creo como que ya no tiene frontera esto, ¿cachai? Porque es que el mundo primero, el mundo que estamos viviendo, yo creo que está teniendo un cambio importante, ya a nivel de todo, ya vémoslo así, o sea, desde la tecnología que vemos, la inteligencia artificial que están todos mega asustados, que a mí no me asusta nada, porque creo que son etapas y momentos en la vida en donde hoy día ve cómo te sirve a ti para lo que necesites. La inteligencia artificial hoy día, más allá de los que son súper apocalípticos y todo lo que es hacer commodity. Todo lo que hoy día, por ejemplo, yo ocupo inteligencia artificial como un apoyo y un asistente para hacer cosas que de repente me demoraba más tiempo. Pimponíamos ciertas ideas, le pregunto ciertas cosas, estoy estructurando equipo y pregunto, y me responde mejor que un consultor, quizás. Un consultor, que nunca he tenido, pero quizás, ¿cachai? O que 10 consultores se metieron a ayudarme y entre ellos están hablando. Entonces yo creo que primero hay todo un tema de tecnología, de inteligencia artificial, y yo creo que ya hubo como un péndulo acá arriba donde quizás los zapatos chinos y un montón de cosas por precio y todo fueron mega valorados. Yo creo que ya esto decantó. Hoy día China sí es una potencia, sigue fabricando zapatos increíbles y todo, pero hoy día la gente yo creo que está buscando otras cosas. La gente necesita cada vez más identidad, identificarse con las marcas que compra. Hay generaciones nuevas que no van a entrar a trabajar a una empresa que no tiene un propósito, que se alinea a su propósito. Que eso me encanta, que lo estoy hablando en el A&P. ¿Cachai? Hoy día ya no hablamos de jefes, hoy día hablamos de gente que en el fondo que influencia, gente que son líderes que tú seguís. ¿Cachai? O sea, hoy día hay todo un cambio importante en cómo se está llevando el mundo, lo que hablamos también antes, el nuevo lujo, por decirlo así, que es el tiempo, que, ¿te fijáis? La inmediatez es una cosa que va a hacer que valoremos las cosas que le podamos dar tiempo. ¿Cachai? Un zapato hecho a mano en una fábrica que queda a 15 minutos de tu casa, eso es oro hoy día. Y la gente tiene que valorar y entender, no hablo solo por mí, sino por todo lo que fabricamos en Chile. La gente tiene que entender el lujo que significa que te fabriquen algo en tu país. Eso es porque los que fabricamos en tu país estamos no solamente más allá de dar trabajo, no, estamos rescatando oficios que, lo que hablamos antes de partir el podcast, la gente va a valorar. Para allá vamos a ir ahora. Sí, la gente cada día va a valorar más el oficio. Y el producto con historia. El producto con historia. El que se sienten, el que sepan que detrás de este zapato hay una historia de una persona. Mi papá, que es Juan José, que partió hace 50 años,
haciendo zapatos en una industria donde no habían zapateros todavía. Fue una industria en ese momento. Hoy día yo soy una sucesión de ese grupo de locos, arriesgados. De esos pioneros. De esos pioneros increíbles. Yo soy hija de uno de esos pioneros que partió haciendo zapatos en Chile, que a pesar de todas las dificultades pudimos seguir y seguimos fabricando hoy. Yo creo que así como yo pertenezco a ese grupo, también hoy día hay otros hijos de otras industrias, de otros oficios, que están también reencantándose con los oficios de sus papás porque ven oportunidades y ven que la gente hoy día valora productos distintos. Y también, ojo, que llegue una marca súper mega internacional, súper potente, como un Mattel, a verle una marca como nosotros, que somos una marca de nicho, chiquitito, que le hagamos una colección, te dice que... Algo te está diciendo. Algo te está diciendo. Hay cosas que están pasando. Que no es solo para este nicho en particular, es algo que... Habla de cómo, de para dónde estamos yendo. ¿Te fijas? O sea, en el fondo estamos viendo que... Economías locales, colaboraciones globales, una cosa así como... O sea, es muy fuerte porque no... Y también tuvimos muy buena recepción de parte de ellos. O sea, de decir, qué bien hecho. O sea, en el fondo probamos con esta marca que nos encantaba lo que hacía, pero mira los resultados que hemos obtenido. O sea, más allá de la licencia, que ellos hablan de colaboración porque yo también, porque hay una licencia obviamente por medio, por ciertos contratos y todo, pero créeme que se hicieron 300 pares en total. No hay más. Y no se van a repetir porque lo hablamos con ellos. Aquí no hay un tema de ganar, no, esto es un hito. Esto es un hito, es una colaboración, es distinto. Son ediciones limitadas, ¿sabes? Son totalmente. 300 unidades de cada modelo. No, en total, con todos los modelos incluidos. ¿Y cuántos son? Creo que son 5 modelos o 6 modelos. Y no hay más pares. O sea, se vendieron todos, básicamente. O sea, todavía queda algo de esta colección, pero la he ido increíble. Pero si todavía, en el fondo, quieres un zapato, lo puedes encontrar, pero después se acabó. O sea, no hay más. No se vuelve a repetir. Wow. ¿Cachai? Eso yo creo que todavía, en Chile por lo menos, no lo están valorando tanto. Todavía no explota. Todavía no explota. En otros países ya explotó. O sea, tú veis, no sé, yo me meto a Free People, a Anthropology, a tiendas así, y el handcraft es así. El collab handcraft o esos modelos. Todo lo que es como handmade o como, ¿cachai? Como todo, y lo ponen, ¿cachai? Lo ponen porque ese zapato cuesta 5 veces. Porque el consumidor lo valora más, po. Pero es que absolutamente. Y en el fondo, hoy día, cuando ven un zapato de nosotros, nos dicen, ay, pero ¿y este tajito que hay acá? Pero que... Sí, la vaca, pues. La vaca pasó por un alambre. ¿Cachai? O sea, en el fondo, esto es cuero natural. Esto es de verdad. Esto es de verdad. ¿Cachai? O sea, esto es un cuero, esto es un zapato que te puede durar bien cuidado la vida. Esto no es un zapato que al final de año lo vas a tener que botar a la basura. Esto es un zapato que podéis heredar. ¿Cachai? Es un zapato que lo podéis regalar y lo puede ocupar alguien más y así. Es un zapato que tiene mucha, no solo historia, ¿cachai? Sino también tiene un tema de cómo está diseñado y cómo está hecho para que tenga cierta durabilidad. ¿Cachai? Entonces yo creo que hoy día en Chile viene un movimiento, de todas maneras. Viene un nuevo ciclo. Yo creo que hay mucha gente que está valorando cada vez más esto, pero tiene que valorar a los que todavía seguimos fabricando en Chile, más allá de, yo no lo digo un tema de como, ay, apoya, no, digo porque de verdad porque hay valor agregado. Es un producto bien diseñado, y que seguimos fabricando a la vuelta de la esquina de tu casa. Esa cuestión es muy rara, ¿cachai? Es muy rara. Y ahí ya ni me quiero meter en lo que estábamos conversando antes de partir el podcast. Que este es un pedazo de conversación en verdad, lo que hemos tenido. Un pedazo. ¿Estás cachando esa cuestión? Que es todo este fenómeno de las empresas tradicionales, los negocios de siempre, que están viviendo una transición demográfica. Muchos, no, en verdad no sé si muchos, pero algunos van a tener la suerte que tuvo tu papá, ¿cierto? Sí, de tener a alguien que hereda. De que habían sucesores y habían sucesores alineados además con lo que eran sus intereses, sus pasiones y el negocio. Y traían estas habilidades nuevas para profesionalizarlo y para quizás adaptarlo a esta nueva economía, ¿cierto? Sí. Pero también van a haber muchos que quizás tuvieron una primera generación de hijos profesionales que encontraron intereses distintos, se fueron a trabajar a compañías que es igual de válido, armaron su familia, etc. Y hoy día el negocio del papá no tiene salida a menos que
lleguen sucesores nuevos. ¿Qué le diría a esos dueños de negocio que se planteen hacer con su empresa? A ver, yo creo que, bueno, en mi caso, yo creo que fuimos afortunados, tanto yo como mi papá, porque yo creo que tener un negocio hoy día, mirando lo que está pasando en el mundo, hoy día un negocio como el nuestro, yo creo que es cada vez, a pesar de que más escaso. Más escaso y la escasez de eso también lo hace como súper atractivo, ¿cachai? Entonces, yo creo que pueden venir buenos tiempos para empresas como las nuestras, para todos los que en el fondo me están escuchando, que están dedicados o son sucesores de esto, de este tipo de cosas. Yo creo que vienen buenos tiempos porque yo creo que acá hay un interés de parte del mundo y hay como un ojo puesto en este tipo de oficios que salen un poco de lo que hablábamos antes, como estos negocios aburridos, que más que nada son negocios clásicos, que hoy día están teniendo como una fuerza. Hoy día quienes yo creo tienen este tipo de empresa y no ven sucesores, bueno, puede haber un nieto que puede ser sucesor, que quizás no están viendo, pero yo creo que también hay una oportunidad de quizás esos mismos juntarse con personas como quizás, no sé, yo o otros que decidimos seguir y ser sucesores de nuestros papás, de repente armar un modelo o ver de repente que otras personas... O que vengan otros y que quieran empujar el barco. ¿Cachai? Que estén dispuestos quizás a vender o que estén dispuestos a meter gente que quizás tiene ganas que quizás tiene las mismas ganas que ellos cuando partieron. ¿Cachai? Una nueva camada de emprendedores que son emprendedores por adquisición. Claro. Que no solamente son de su familia. Y que buscan lo que hablamos pero antes. Comparten ese espíritu. Sí, y que buscan propósito. Hoy día, misión y visión arriba, propósito. Cacha. Es lo uno. Yo lo estoy estudiando, lo estoy viendo. Cuando tú tenés un propósito, ya cambia el escenario, pues, porque el propósito, más allá de lo que uno conoce como misión y visión, el propósito es la razón por la que tú te despertás todos los días. ¿Cachai? No es hacia dónde voy, porque hago lo que hago. ¿Cachai? Y esa cuestión de, por ejemplo, que lo mío tiene mucho que ver, obviamente, con el rescate del oficio, pero también entendí que en mis zapatos puede haber una forma de hacer que las mujeres se sientan capaces de cualquier cosa. ¿Cachai? O sea, en el agro puede haber otra historia también. O sea, hay muchos rubros, muchos oficios hoy día que, desde, por ejemplo, desde una panadería, te estoy diciendo. Desde, gente que vendía tela. En las lavanderías. Lavandería. Desde el almacén de la esquina. O sea, no sé. Quizás ahí hay una oportunidad de hacer ciertas cosas distintas. ¿Cachai? Yo creo que ahí hay un montón de oportunidades que yo las estoy viendo con la marca, de cómo fuimos haciendo las cosas. Yo creo que hay una oportunidad de que la gente también como que le encanta todo esto y se valora mucho afuera. Y hay una oportunidad de refrescar la actividad económica de Chile también. Bueno, absolutamente. Y que no se pierdan esos empleos, porque el dueño no se cuestionó o no tuvo quizás esta conversación que tú sí tuviste contigo misma, que dijiste como, te voy a cambiar el switch. Ahora tengo que dejar de ver la empresa como mi hijo, y en este momento es que el hijo crezca solo y ojalá que pueda crecer con otra persona que lo lleve. Feliz. ¿Y sabéis lo que pasa? También, en mi caso, que también me di cuenta, que muchas veces es increíble, o sea, como bacán, no sé cómo decirlo, como increíble como poder tener una persona que te pueda ayudar y seguir, porque muchas veces yo en mi caso también tengo miles de otras ganas de hacer otras cosas. Sí. ¿Cachai? Con lo que he aprendido, con lo que como que siento yo que me encantaría poder armar otras empresas, poder ayudar a otras empresas. Tenía esa capacidad y esa hambre de expansión. Sí, como de mi persona, como yo en el fondo arriba de varios negocios, más que yo y un solo negocio. Entonces, lo que busco también un poco desde mi marca es este equipo que pueda seguir y que pueda hacerlo crecer cada vez más, para yo también tener la oportunidad de buscar otras opciones y seguir creciendo como con otros negocios, asociándome a otras personas, no lo sé. Estoy como, este año te digo que es mi año de búsqueda pero más que de búsqueda es primero de capacitarme, ¿cachai? Si no me capacito, no estudio, no, es imposible que salga como que entienda para dónde voy.
¿cachai? Las oportunidades también están en el aprendizaje, ¿cachai? En leer buenos libros, en estudiar, en juntarte con gente, ¿cachai? En conversar con el que ya dio esos pasos. También. O sea, yo creo que aquí estoy hoy día todo un tema de ordenarme y poder dejar quizás los viernes para poder juntarme con ciertas personas que para mí son inspiración. Para pensar también y muchas para pensar veces. en conjunto y yo contarle un poco de lo que me está pasando y que también me den su feedback. Quizás yo incluso puedo aportar desde lo que yo sé. Entonces, yo creo ¿Tú que... crees que... Y con esto cerramos, Yanni, Sí. porque para liberarte, porque este capítulo ya es una locura. ¿Tú crees que... No quiero como ponerlo como un tema de género, pero tú personalmente eres mucho más abierta, más vulnerable, más humilde a contar esto y quizás a los hombres o a buenos como nosotros nos da un poco de vergüenza tomar ese vaso y decir como, oye, yo para llegar a ese nivel tengo que hacer cosas que me dan vergüenza, que me siento inseguro, ¿cachai? Y que me tengo que exponer. ¿Tú crees que tenéis más esa resiliencia como... Mira, yo creo que independiente que hay un montón de temas como de que hablamos quizás de género, que yo la verdad que no me meto mucho ahí porque creo que es un tema súper mega sensible y Sí, yo po. como en general nunca me meto en temas muy sensibles, pero sí creo que nos podemos complementar en muchas cosas y yo creo que el hecho de que quizás haya una sensibilidad distinta nos permite acoplarnos muy bien. O quizás una ¿cachai? generación distinta, más que una cuestión de género nomás. Sí, Pues, eso yo creo que hoy día hay de todas maneras generaciones como entendiendo quizás de una forma que realmente es muy fuerte o lo que sea, pero yo creo que hoy día es súper interesante porque a mí me sigue pasando que voy a lugares y soy la única mujer, ¿cachai? Y eso a pesar de que yo no soy, no es que lleve un movimiento ni nada, son cosas que tú decís, ¿por qué? ¿Cachai? Entonces yo creo que aquí todavía quedan mucha oportunidad y todo, pero de ambos lados, porque yo creo que desde el lado femenino, por decirlo alguna cosa, por una forma, las empresas se llevan de una forma también muy interesante. Del lado masculino también, pero yo creo que hay cosas que podemos aprender de los dos lados para hacer que empresas en conjunto y en el fondo finalmente armar propósitos en común, porque me pasa a mí que hoy día, más allá de lo que yo estoy pensando para mí, yo estoy pensando para mi generación que continúa, mi hijo. ¿Cachai? Hoy día yo creo que personas que tienen hijo o no hijo, pensando en sus sobrinos o pensando quienes vienen, yo creo que nosotros tenemos como una obligación de crear como sociedades con propósito, más allá de si somos mujeres o si somos hombres. Que antiguamente las ¿Cachai? empresas eran ese medio, pero hoy día como uno puede influir no solamente a través de las empresas, sino que uno puede influir como en su entorno. Es que Tenéis que absolutamente. ver todo como un medio en donde ellos podrían eventualmente como desarrollarse. O sea, absolutamente. ¿O no? O sea, yo creo que hoy día hay que pensar y también con todo lo que está pasando a nivel de educación y qué sé yo, que también es un temor importante, que hoy día con la inteligencia artificial obviamente van a haber cuestionamientos a qué queremos aprender, porque quizás todo lo vamos a poder preguntar. Entonces yo creo que vienen temas mucho más de aprender a relacionarse, como más que aprender a tener amigos. Yo creo que el colegio para mí es eso, es la amistad, es el compartir. Hasta la universidad esa cuestión. Sí, ¿cachai? El aprender a trabajar en equipo, hacer cosas en conjunto, en mujeres y hombres, como ir por un bien común, propósito, lo que sea, ¿cachai? Pero sí, yo creo que hay un montón de oportunidades. Hoy día yo creo que va a haber un cambio, pero siempre de los cambios y de estas cosas tan fuertes como... Es que esto va a pasar porque en el fondo no es que hayan cumplido una etapa y van a quedar obsoletos ni nada, sino que es un tema demográfico nomás. Como que ya cumplieron, ya tienen una edad en que esto tiene que bajar, ¿cachai? Y se va a venir un cambio como, no sé si como el COVID, que el COVID fue como, ¡pah! Fue un pencazo. Y que el COVID fue con mucho miedo y eso hay que tratar de evitar. Por eso yo creo que quienes saben de inteligencia artificial y quienes están cada día más metidos en esto y saben de tecnología, yo creo que ellos, sobre todo, tienen aquí como una obligación, de una responsabilidad de transmitirlo de una manera que no dé miedo. Ok. ¿Cachai? Sí. Porque yo encuentro que el único malo del COVID, o sea, bueno, todo lo malo, tiene muchas cosas malas, pero lo más malo del COVID es el miedo. Es como el miedo miedo. Como se transmitió el miedo. ¿Cachai? O sea, fue súper duro porque fue de un minuto a otro lo que quizá
la inteligencia artificial y todo lo que está pasando hoy día hay que tomarlo como oportunidades, no con miedo, sino con una mirada de qué puedo tomar yo de esto, cómo me hago cargo de esto, qué uso, qué no uso, cómo me cuido, Claro. ¿cachai? Pero sin miedo, porque esto ya Es una realidad, ¿no? es una realidad. Sí, po. Se están juntando todas estas cosas como en paralelo, pues no es como que una está esperando a la otra, es como la gente mayor ya está lista para hacer como este relevo en las compañías, pero al mismo tiempo que está sucediendo este negocio, o sea, este fenómeno de sucesión, está la inteligencia artificial aquí. A la vuelta de la esquina, ¿cachai? Entonces también están asustados que quizás dicen, no, si lo nuestro ya no va a existir. No, quizás todo lo contrario. No necesariamente. Lo tuyo puede tomar mucha más fuerza. Claro. ¿Cachai? Puede haber una oportunidad de digitalización y de modernización en todo este cuento. Pero lo vamos a dejar para otra conversa. Para otra conversación, sí. Yani. Adelante, estudio. Gracias por venir al podcast. De nada, feliz. Ojalá hayamos podido aportar en algo. No, tremenda. Hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación.